Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Soy Juan Cruz Muriel, gerente del servicio técnico de Biogénesis Vago para Argentina. Bienvenidos a un jueves más de nuestro ciclo de charlas de los días jueves. Como siempre les cuento la idea de iniciar en su momento con este ciclo de charlas fue realizar una actualización y difusión de temas de interés para los veterinarios y los productores, y de alguna manera capitalizar toda la experiencia de los disertantes que convocamos para que nos cuenten. Desde Biogénesis Vago estamos, como siempre digo, convencidos de que a través de la capacitación permanente y el extensionismo contribuimos de alguna manera a mejorar la sanidad y el correcto manejo sanitario de los rodeos, tanto de carne como de leche. Hoy contamos con la presencia del médico veterinario Javier de la Mata, especialista en reproducción bovina, que nos va a contar cuáles son las biotecnologías de la reproducción que están disponibles y tienen un gran impacto en los sistemas productivos de los bovinos. Javier, la verdad que armó una presentación con enorme cantidad de datos y trabajos para que puedan dimensionar realmente el impacto que pueden tener las nuevas tecnologías. Les cuento que Javier es médico veterinario, egresado de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata en el año 2008. Es especialista en reproducción bovina, egresado del Instituto de Reproducción Animal de Córdoba y de la Escuela de Graduados de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Es magíster en reproducción bovina, otorgado por la Escuela de Graduados de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Córdoba, y está doctorándose en ciencias, mención en agroalimentos de la Universidad Nacional de Villa María de Córdoba. Así que también es profesor auxiliar en la cátedra de Anatomía y Fisiología Animal de la carrera de Ingeniería, de lo que es la Facultad de Agronomía en la Universidad Nacional de La Pampa, y también desarrolla actividad privada en una empresa de reproducción y biotecnología bovina junto a su padre, Arturo de la Mata. Eso lo iniciaron en el 2008. Y se dedican a brindar servicios de reproducción bovina, tanto sincronización de ovulación, inseminación artificial, ultrasonografía, transferencia de embriones, congelación de semen, evaluación de calidad seminal, evaluación andrológica de toros y un asesoramiento técnico veterinario. Es vicepresidente de la Sociedad Argentina de Tecnologías Embrionarias, la SATE, y es miembro de la International Embryology Technology Society desde el 2010 también. Así que bueno, Javi, currículum súper extenso tenés, sumamente agradecido de que hayas aceptado colaborar con nosotros y hacer esta presentación en el día de hoy. Estoy seguro que estamos en el momento óptimo para escuchar, hablar de biotecnologías de la reproducción y como te dije en su momento, creo que conjugás un poco esa parte académica que tenés y toda la experiencia que han desarrollado a campo, así que me pareció sumamente oportuno que puedas estar con nosotros. A todo el mundo le cuento que, como siempre, después de la presentación de Javier, vamos a tener un espacio para que puedan hacer preguntas. Las pueden ir dejando en el chat, y yo las voy a ir transmitiendo después a Javier. Bueno, no mucho más, Javi, te dejo con el público y te agradezco nuevamente. Bueno, gracias Juan Cruz. Pues el agradecimiento es mío. La verdad que es un gusto compartir, digamos, esto con amigos, porque realmente nos conocemos hace bastantes años. Digamos, gracias a todo esto que llevamos a cabo, nos conocimos en el ámbito laboral, con otros también chicos que trabajan en biogénesis, como es el caso de Juan Pérsico. Así que bueno, la mejor de las relaciones y
y es un gusto poder estar acá para hablar un poco de lo que hacemos todos los días. Como bien decís, soy veterinario de campo y también un poco perfeccionándome en biotecnologías de la reproducción, con un doctorado ahora. Tengo la suerte de trabajar también con un grupo de investigación liderado por el doctor Gabriel Bo y Alejo Menchacal, así que, bueno, la idea es transmitir un poco lo que hacemos, los datos que se han generado en los últimos años en biotecnología de la reproducción más utilizados a campo y dar una opinión. Lo que voy a hablar es una visión de, para mí, digamos, cómo veo que estas biotecnologías van a seguir impactando en el futuro y qué es lo más nuevo que se está desarrollando. Así que bueno, el título de esta presentación probablemente es un poquitito ambicioso, porque bueno, es un poco largo, pero bueno, vamos a hablar de biotecnologías de la reproducción, sobre todo las de última generación, las más nuevas, desarrolladas, y cómo impacta en sistemas productivos. Yo generalmente trabajo con rodeos de carne en su mayor cantidad, sobre todo en razas Bos Taurus, Angus y Hereford, que es lo que más predomina en la región pampeana, así que seguramente va a estar más sesgado a ese tipo de hacienda, pero bueno, vamos a hablar un poco de todo. Para comenzar, lo que muestra todo el mundo. Esto es una estadística nacional del stock. Fíjense que desde el año 2018, en la Argentina cuenta con alrededor de 23,5 millones de vacas por año. Y este es un dato que la verdad que a mí me preocupa después de muchos años de trabajar, de tener un 63% de destete a nivel nacional. Y bueno, la pregunta es, ¿este 63% de destete es todo culpa del productor? ¿Es culpa de los profesionales? O sea, ¿por qué tenemos este porcentaje de destete que no se puede aumentar en los últimos 40 años? Y si pensamos fríamente, más o menos para 2018, según este stock de vacas, teníamos alrededor de 8,7 vacas que quedan vacías todos los años. Y la verdad que, bueno, ¿se puede hacer algo para mejorar esto? Bueno, la respuesta a este 63%, que es algo básico que está faltando en el país, es que en base podemos decir que se debe a que primero, solo el 50% de los rodeos está con servicio estacionado, solo el 50% de los establecimientos realiza diagnóstico de gestación por palpación rectal. Fíjense, tecnologías con bastantes años. Y por otro lado, en la cadena de comercialización, que es una realidad de carne, frigoríficos y digamos, mediadores, no paga un precio diferencial al productor, por ejemplo, por calidad de carne, por mejoramiento genético, por área de ojo de bife, por terneza. Entonces, son todas cosas que en la medida que uno vaya, que el país vaya mejorando, van a hacer que estos 63 se acerquen cada vez más al 70, valores de países que están mejor que nosotros. Y cuando hablo de biotecnología de la reproducción, cito esta imagen. Yo soy fanático de esta película, que es Volver al Futuro, para quien no conoce. Yo cuando empecé a trabajar imaginaba un futuro de nuevas tecnologías, pero la realidad es que el futuro es hoy. Hoy contamos con herramientas muy impresionantes. Hoy, por ejemplo, podemos realizar diagnósticos de gestación con equipos similares a los que vemos en esta imagen, un ecógrafo que directamente ya no tenemos la necesidad de meter el brazo en vacas, aumentamos en la eficiencia del trabajo, aumentamos en la exactitud, incluso podemos seleccionar mucho mejor y diagnosticar de manera mucho más eficiente viendo viabilidad fetal, por ejemplo, viabilidad embrionaria. Y como sabemos, lo que buscamos nosotros es la eficiencia reproductiva. Y para esto me baso en datos de este trabajo. Fíjense, datos de 1977, que habla de la eficiencia reproductiva. ¿Qué es la eficiencia reproductiva en el caso de los bovinos? Son los terneros nacidos vivos sobre vacas entoradas por año. Este trabajo de los años 70, del Clay Center, habla de distintos sistemas de producción. Yo tomo los datos de bovinos. Este trabajo habla de que la eficiencia reproductiva es 5 veces más importante que la producción, es decir, que la mismísima ganancia de peso, que los kilos de destete, que la producción de leche, y a su vez 10 veces más importante que la calidad del producto, es decir, que la cantidad y calidad de carne. Es decir, ¿con esto qué queremos decir? Si no logramos preñar las vacas, no logramos producto. O sea que lo más importante es la eficiencia reproductiva. Y contamos con herramientas para hacerla más eficiente. Esta tablita, este gráfico, se muestra muchísimo en las charlas. Yo lo tomé de presentaciones de Gabriel Bo, pero que también siempre muestra Gabriel Bo. Y para que el productor realmente logre un ternero por vaca y por año, la vaca tiene 280 días de gestación que son inamovibles. Y desde el parto a que la vaca vuelva a ciclar, o sea, que termine ese puerperio o involución uterina, son 30 días. Es decir, que en realidad
el productor, para lograr con el objetivo de intervalo de partos cada 12 meses o un ternero por vaca y por año, cuenta solamente con 55 días para lograrlo. Imagínense que si la condición corporal al parto es muy baja, el anestro va a ser de determinada duración, por ejemplo, de más de 45 o 50 días, y ese periodo de 55 días para lograr con el objetivo de un ternero por vaca y por año se va de alguna manera agotando, digamos, debido justamente al anestro posparto de estas vacas. Entonces nosotros podemos actuar en este momento con manejo nutricional, por supuesto, con manejo de los terneros posparto o con tratamientos hormonales, como vamos a ver ahora, para justamente acortar ese periodo de anestro y evitar ese inconveniente que nos permitiría preñar y lograr una tasa de preñez para justamente lograr un ternero por vaca y por año. ¿Y cuáles son los factores que afectan la ciclicidad de las vacas? Es decir, que estén cíclicas o en anestro. Bueno, si hablamos de la vaca, tenemos justamente 3 factores. Uno de los más importantes, que está relacionado a la nutrición, es la condición corporal al parto. La lactancia, que está relacionada justamente con los requerimientos de esa vaca, y la fecha de parición. Y si hablamos del ternero, la relación ternero-madre, que ahora lo vamos a ver a continuación. Como todos saben, la condición corporal es una escala subjetiva que evalúa la cantidad de tejido muscular y tejido graso que tiene en este caso una vaca posparto en un determinado momento. Y está demostrado que cuanto mejor condición corporal tenga, va a estar relacionado con el balance energético de esa vaca y muy relacionado a su vez con la ciclicidad. Se habla generalmente que las vacas deberían llegar con una condición corporal de 5 al parto y que hasta el momento de la concepción esa condición corporal no baje en un punto de condición corporal. Es decir, que en el momento de inicio del servicio estén en una condición corporal de 5 y 6. Esto es muchas veces utópico porque sabemos que los sistemas de producción en Argentina son extensivos, la condición corporal muchas veces de las vacas no es la adecuada, la nutrición no es la adecuada, entonces tenemos alternativas para, además de la nutrición y el manejo con el ternero, algunas alternativas hormonales para mejorar. Y esto es la realidad de todos los días. Nosotros llegamos, todos los veterinarios de campo lo sabemos, llegamos a octubre, noviembre, diciembre, que son el momento de iniciar los servicios o de iniciar las inseminaciones, y nos encontramos con vacas que están en condición corporal 3, 4 o 9, dependiendo la receptividad del campo, la oferta forrajera y los días posparto de las vacas. Y la realidad es que muchas veces cuando hacemos tactos preservicios nos encontramos, o ecografías, nos encontramos con vacas que están en condición corporal 3, 4 y 5, donde un alto porcentaje de vacas están en anestro. Y a medida que aumenta la condición corporal vemos que las vacas empiezan a ciclar, y eso es favorable para cualquier programa reproductivo. Y estos son datos de Alejo Menchaca de Uruguay, que evaluó en Uruguay seguramente que las condiciones de vaca posparto son similares a las de Argentina, y evaluaron 21.000 vacas, vacas y vaquillonas, pero vieron que tanto vacas de primíparas como multíparas tenían alrededor de un 80-90% de anestro al inicio del servicio. Y eso es lo que ocurre generalmente, por lo menos en la provincia de La Pampa, en la región pampeana y en la provincia de Buenos Aires y en todo el NOE, el NEA. Es decir, es una realidad a la que nos tenemos que enfrentar. Y esto tal vez sea uno de los desarrollos más importantes dentro de la reproducción bovina. Y también ovina, por supuesto, pero son los dispositivos intravaginales que están impregnados con progesterona y son, como vamos a ver ahora, un método muy eficaz para inducir la ciclicidad y preñar vacas antes, ganar días, evitando justamente el anestro posparto. Como todos saben, lo que hacemos con un dispositivo intravaginal, por ejemplo en vacas posparto, tanto para sincronizar la onda y producir una ovulación, inducir una ovulación, o para inducir ciclicidad en servicio natural, es un priming de progesterona. ¿Qué significa eso? Es exponer a la vaca a una fuente de progesterona exógena antes de que, digamos, cuando inicia su ciclicidad o antes de iniciarla, evitando los ciclos cortos, como vamos a ver ahora. Y básicamente lo que hace es que a nivel ovárico haya mayor desarrollo de células de la granulosa, eso es un mecanismo fisiológico, mejor expresión de receptores de LH y FSH de los folículos, un mejor cuerpo lúteo posovulatorio y a su vez esto, que es muy importante, un incremento en la frecuencia de la pulsatilidad de LH, que como todos sabemos por fisiología, la LH está directamente relacionada con la capacidad esteroidogénica y por ende con la capacidad de producir progestágenos de los ovarios y poder producir esos feedback positivos o negativos que son los que van a permitir el normal funcionamiento del eje hipotálamo hipoficiario granal.
Entonces lo que buscamos es esto, es lograr buenas pulsatilidades de LH y FSH, pero fundamentalmente de LH, para que una vaca al final de un tratamiento de sincronización logre ovular y podamos preñar. Recuerden que cuanto más celos tiene una vaca después del anestro posparto, más chances de preñarla. Y esto es lo que decía anteriormente. Si nosotros vemos lo que ocurre normalmente con una vaca que está en anestro, que puede durar de 50 a 90 días, o incluso extenderse por más de 100 días si la condición corporal al parto no fue la adecuada, es esto, es encontrarnos con anestros muy largos y cuando la vaca logra su primera ovulación, ciclos cortos, que por más que una vaca quede preñada en este periodo de primer celo, lo más probable es que esa preñez haya una mortalidad embrionaria temprana y la vaca luego regularice sus ciclos para tener una fertilidad normal. Pero si nosotros, y está comprobado que si usamos un dispositivo intravaginal en el periodo donde la vaca se encuentra en anestro, al final de ese periodo, logramos una pulsatilidad LH adecuada, logramos una primera ovulación y luego normalizamos los ciclos para que la vaca tenga una fertilidad normal. Y con esto estamos ganando días, los días que necesita el productor para lograr preñar esos 55 días, tratar de alargar ese periodo para lograr con el objetivo de una vaca que quede preñada y que logre un ternero y por año, que no es fácil. Nosotros hicimos un trabajo acá en La Pampa con Santiago Pérez Wallace, donde en un campo, en una zona bastante marginal, es decir, en el Cardenal Pampeano, vacas que tenían una condición corporal moderada, pero con un 95% de anestro, lo que se hizo fue, digamos, de 98 vacas con cría, la mitad recibió un dispositivo intravaginal y la otra mitad no recibió tratamiento. El dispositivo intravaginal se aplicó con benzoato y con cipenato al retiro. Las vacas tenían alrededor de 45 a 60 días posparto y lo que se hizo fue, una vez retirado el dispositivo, es decir, todos los animales estaban juntos, y cuando se retiró el dispositivo se las expuso por un servicio de 90 días con 5% de toros. Y como vemos, a los 45 días, cuando hicimos la primera ecografía, vemos el efecto de la progesterona sobre la ciclicidad, es decir, logramos casi el 50% de preñez los primeros 21 días de servicio, mientras que en el grupo control se preñó menos de la mitad. Sin embargo, bueno, la tasa de preñez final no difirió, pero lo interesante de esto es primero que demostramos que el efecto de la progesterona sobre la ciclicidad es muy importante, y segundo, que logramos kilos de destete en este caso, es decir, más cabeza de parición finalmente. Otra hormona muy desarrollada y muy aplicada por todos los veterinarios, la conocemos porque tiene un efecto casi, podríamos decirle, milagroso, entre comillas, muchas veces en vacas flacas, en vacas en anestro, es la SG o la gonadotrofina corionequequina o PMSG como normalmente se conoce. Esta glicoproteína que se obtiene de la yegua preñada, de las copas endometriales, es una hormona de vida media larga, de alrededor de 50 a 100 horas. Los primeros trabajos demostraron que la vida media era de aproximadamente 45 horas. Y como sabemos, tiene una acción LH y FSH. Y justamente, si nosotros la aplicamos en un protocolo de sincronización de celos o sincronización de la ovulación, produce un estímulo sobre el crecimiento folicular y la ovulación, y por ende produce un cuerpo lúteo más competente. Y tiene un efecto positivo sobre la ciclicidad de las vacas en anestro. En un trabajo que realizamos ya hace unos años con Santiago Callejas, con Juan Rodríguez Pérsico, en la provincia de Buenos Aires, testeamos el SGON, que es una SG justamente de biogénesis vago, y realmente demostramos que en vacas en anestro, vacas de cría en anestro, la aplicación de una dosis de SG de 400 unidades tuvo un efecto benéfico en el diámetro del folículo ovulatorio con respecto a las vacas control que no recibían tratamiento, tuvo un efecto benéfico sobre el crecimiento del folículo preovulatorio, es decir, mayor capacidad esteroidogénica de este folículo, y a su vez el cuerpo lúteo subsiguiente del celo tuvo un área mucho mayor que las vacas que no recibieron tratamiento. Entonces, con esto comprobamos que el efecto es real. Y si vemos un trabajo de Emilio Guenine, que también lo realizó con productos de biogénesis vago, donde fue muy similar al que les mostraba anteriormente de La Pampa, él lo hizo en San Luis, sobre vacas en anestro, con una condición corporal inferior al trabajo que les mostraba anteriormente, también con un 95% en anestro. Y lo que hicieron en este caso fue comparar tres grupos, es decir, un grupo de vacas recibió al azar un tratamiento con progesterona de 1 gramo con un dispositivo, otro grupo recibió un tratamiento de Cronipres con un dispositivo de 1 gramo más 400 unidades de CG y un grupo control. Y nuevamente vemos el efecto de la progesterona los primeros días de servicio, pero fíjense que en estos casos que tuvimos un anestro mucho más profundo,
vemos que la tasa de preñez los primeros días de servicio en el grupo que recibió SG fue aún mayor. Y si vemos que la tasa de preñez en los siguientes momentos, a los 30 días no fue mayor y a los 90 tampoco. Pero una vez más, con este tratamiento se demuestra que la progesterona induce ciclicidad, el uso de progesterona más SG produce ciclicidad y aumenta la tasa de preñez, y aumentamos los kilos de destete al final del servicio. También trabajos de Brasil, por supuesto, del grupo de Pietro Baruselli, este estudiante, esta chica Ferreira, hicieron lo mismo, compararon un grupo control con dispositivo, sin tratamiento de vacas, un grupo que recibió dispositivo, benzoato y cipionato al retiro del dispositivo, y un grupo que a su vez, además del dispositivo, recibió SG. En este caso le llaman Time Natural Breeding, es decir, sería un servicio natural con toros. La única diferencia es que en este trabajo, la primera semana colocaban el 10% de toros y los siguientes 105 días de servicio trabajaban con un 4% de toros. Pero fíjense qué interesante que una vez más, el uso de progesterona sola en estas vacas que estaban en el estro produjo mayor tasa de preñez en todos los momentos, evaluado a los 21, a los 42, a los 63, a los 84 y la tasa de preñez final a los 105 días, y cuando a su vez agregaron SG el efecto fue mucho mayor. O sea que son alternativas muy interesantes, sobre todo en sistemas de producción extensivos. Y como siempre muestra Gabriel Bo en sus charlas, si uno compara las distintas situaciones que podemos encontrar, es decir, si tenemos 90% de preñez en 3 ejemplos de rodeos diferentes, pero si la distribución de preñez en el primer mes, por ejemplo, como en el ejemplo 3, es del 60%, el 20% y el 10%, y si a su vez le ponemos el peso de destete de cada uno de esos momentos, es decir, si los terneros del primer mes pesan 205 kilos, los del segundo mes pesan 180 kilos, y los del tercer mes pesan 150 kilos, la cuenta es muy fácil. Los kilos de destete al final del ejercicio van a ser siempre mayores en el rodeo que tenga mayor tasa de preñez en la cabeza, ¿sí? Eso es muy fácil de ver, muy gráfico. Y este es un dato muy interesante que no está publicado, pero el otro día escuchaba a Aníbal por Domingo, del Intanguil, de acá de La Pampa, donde mostraba un ejemplo muy lindo, que nunca lo había visto, donde él de alguna manera quería demostrar la importancia de tener mayor cabeza de parición y además de tener servicios cortos, es decir, de servicios de 60 días. Este fue un seguimiento que se le hizo a 160 terneros nacidos de vacas en un servicio natural de 92 días, y lo que se hizo fue evaluar los datos. Estos datos no tienen análisis estadísticos, pero habría que hacerle análisis estadístico porque son muy interesantes. Él lo que evaluó fue y comparó cómo se comportan los animales que nacen de la cabeza de parición, es decir, del día 0 a 60, que se preñan los primeros 60 días de servicio, versus los que se preñan de cola, es decir, del día 60 a 92 de servicio. Y lo que se hizo fue evaluar y hacer un seguimiento de estos novillitos que ingresaban a corral, y se evaluaron diferentes variables, como peso vivo al ingreso del corral, peso vivo al final del corral, aumento diario de peso, la res, cuánto pesó, el rendimiento, cuántos días estuvieron en corral y el área de ojo de bife. Y podemos ver que la tasa promedio está en esta columna de todos los animales de los 160 novillos, y él lo que hizo fue comparar cuánto pesó la media de los novillos más pesados y cuánto pesó la media de los novillos más livianos. Y cuando empezó a ver las variables, observó, por ejemplo, que de los más pesados, el 75% de estos novillos habían sido de cabeza de parición, tanto al ingreso del corral como al final del corral. A su vez, fíjense, la res fue más pesada, o sea, dentro del grupo más pesado, el 72% de los novillos habían sido cabeza de parición. Lo mismo con el rendimiento, el 81% de los más pesados habían sido cabeza de parición, y lo mismo con el área de ojo de bife. Por otro lado, vemos que los que menos pesaban, los novillos, la media de los que menos pesaban, o sea, el 46% de los más livianos era cola, y tuve un aumento diario de peso de 1,38 kilos versus 1,35. Es decir, que realmente hay un efecto que está relacionado con la recría de esos animales, es decir, que no solo pesan más al destete, sino que hay un efecto después consecuente y que va a impactar en la producción de carne. O sea, fíjense qué importante es esto, y sobre todo si le llegamos a agregar mérito genético, ¿no es cierto? Esto puede ser mucho mayor, esta diferencia. Vamos a hablar un poco de IATF. Como todos saben, la IATF permite inseminar el 100% del rodeo en un día. Superó, por supuesto, ya que son menos horas de trabajo y se simplifican las tareas. Acá los veterinarios jugamos un rol muy importante.
Y fíjense, estos son datos de Sergio Marcantonio, publicado en la revista Taurus de este año, donde demuestra que por la venta de dosis de semen y la venta de tratamientos de los distintos laboratorios, fíjense cómo ha aumentado la inseminación artificial a tiempo fijo en los últimos 20 años casi. Fíjense que en 2018 estamos con alrededor de 3,5 millones de cabezas inseminadas. O sea, ya tenemos en Argentina una industria de la inseminación artificial a tiempo fijo. Lo mismo que en Brasil. Entre Argentina y Brasil se inseminan alrededor de 15 millones de cabezas, lo cual nos deja prácticamente dentro de los países que más vacas inseminamos en el mundo. O sea que los veterinarios que trabajamos en el campo tenemos que estar orgullosos y tenemos, digamos, el conocimiento como para hablar de esto, porque la verdad que somos de los países que más IATF realizamos en el mundo. Y este trabajo lo conocen todos. ¿Cuál es el impacto productivo de la IATF? Es un trabajo que se realizó en Bos Taurus, publicado por Venerande y Cutay allá por el año 2003, donde lo que hicieron fue pesar cuánto pesaban los terneros que eran de tiempo fijo y cuánto eran los terneros que pesaban de servicio natural. Este trabajo se hizo en el Volcán, en la cabaña del Volcán. Fíjense que cuando hicieron el peso total de los terneros, tanto machos y hembras que nacían de inseminación artificial, los terneros pesaban 34,5 kilos más versus los de toro. Y cuando evaluaron realmente cuánto era el peso debido a que los terneros nacían antes y cuánto era por el mérito genético, vieron que de esos 34,5, 28,5 se vieron a que los terneros nacían antes, lógico, 20, 25, 30 días antes que los de servicio natural. Y que 13,7 eran justamente por el mérito genético. Si le ponemos número, el 40% de la mejora genética es por, de la ganancia de peso esta, de la diferencia de peso es por la mejora genética, por seguramente toros con DEPS que pesaban más que la media de la población al destete. Y el 60% es porque nacen antes. O sea, fíjense qué importante esto, y si uno elige animales que pesen más al destete por DEPS, puede lograr esta diferencia que sea mayor. Por supuesto que uno tiene que tomar variables y evaluar qué es lo que quiere hacer, qué sistema de producción quiere aplicar y hasta cuánto ajustar esa ganancia de peso. Pero el potencial existe. Y fíjense, estos son datos concretos de campo de un cliente en el cual inseminamos por más de 16 años y que era un sistema muy interesante porque aplicaban destete precoz sistemático, eran, yo diría, los maestros del destete precoz y lograban tasas de preñez espectaculares en vacas y en vaquillonas. En vacas, justamente con destete precoz, llegaron a ser destete hiperprecoz y vaquillonas de 15 meses. Y fíjense que tenían tanta homogeneidad de cabeza de parición que los resultados al final eran muy buenos porque la mayor cantidad de vacas llegaban con muchos días posparto a la inserción del dispositivo, además de que tenían destete precoz, y las vaquillonas eran muy homogéneas, las de 15 meses. Y a su vez usaban semen fresco, que muchas veces nos encontramos con toros de alta fertilidad. Y fíjense que en este caso, estos son datos de pariciones, o sea, estamos hablando de que acá se hizo una ecografía, pero estos ya son datos concretos de terneros paridos. Fíjense que en este caso lograban en 20 días una aparición de 73%, con un cuerpo de parición del 19% y una cola del 18%. O sea, que esto en kilos de ternero es una ganancia extraordinaria. Ellos hacían una inseminación y luego repasaban con un 4% de toros, con un servicio de 60 días. La verdad que lograban siempre porcentajes de preñez similares a lo que observamos acá, del 94%. Datos muy interesantes. Y bueno, el tiempo fijo se revolucionó, es una tendencia y es una tecnología ya masiva en Argentina y en Brasil y en Uruguay y en Paraguay, justamente por esto, porque uno requiere 3 días de encierre y puede inseminar el 100% de las vacas, logrando un 50% de preñez. Rápidamente, para repasar estos tratamientos, todos lo conocen, se usan progesterona en dispositivos junto con benzoato de estradiol para justamente resetear el ovario y que inicie una nueva onda de desarrollo folicular alrededor del día 4. Cuando sacamos el dispositivo al día 7 tenemos un folículo ya dominante que aplicamos prostaglandina, le aplicamos un inductor de ovulación que es ciprenato de estradiol, muchas veces podemos aplicar SG, sobre todo en vacas posparto, para tener una ovulación de alrededor de 72 horas, 65, 72 horas, y poder inseminar todas las vacas en una ventana tan amplia, como demostraba Alejo Menchaca en sus trabajos, de 48 a 54 horas, logrando 50 o asegurando un 50% de preñez si todo está bien, si todas las variables están medianamente, se tienen en cuenta. Entonces, lo que se ha avanzado en los últimos años es en comprender qué ocurre con los animales que manifiestan o no manifiestan celo, porque durante mucho tiempo se estudió la posibilidad de inseminar la mayor cantidad de animales en un tiempo determinado, pero después
nos empezamos a dar cuenta los veterinarios que realmente dentro de este 54% de preñez, luego de aplicar un tiempo fijo, los animales que manifestaban celo siempre se preñaban más que los que no lo hacían, los que manifestaban celo a las 48 horas con pintura, por ejemplo. Este es un trabajo de Andrés Cedeño y Gabriel Bo, en el que evaluaron que realmente sobre esta cantidad de animales, fíjense, 1.356 vacas con cría, fíjense que las que manifestaban celo a las 48 lograban 10 puntos porcentuales mayores que los que no lo hacían. Entonces cabía preguntarse, ¿qué ocurre con esto? ¿Estamos inseminando muy temprano o realmente hay muchos animales que no ovulan? Entonces para eso se hicieron varios ensayos y se decidió aplicar el uso estratégico de GnRH a las 48 horas, es decir, como una especie de segundo inductor de ovulación, sobre todo para las vacas que venían más retrasadas en esa sincronización, porque cuando uno hace trabajos de dinámica folicular, puede ver que realmente hay diferencias de casi 24 horas de animales o más que ovulan. Entonces lo que decidieron hacer en estos trabajos fue hacer un protocolo de 8 días con benzoato y un dispositivo, el día 8 afuera el dispositivo, prostaglandina, 0,5 o 1 miligramo de cipenato de estradiol, 400 unidades de CG, y lo que se hacía era al día 10, a las 48 horas, y evaluar. Si la pintura estaba borrada en más de un 50%, se le inseminaba a las 48 horas. Mientras que las que no estaban con la pintura borrada, se les aplicaba GnRH a las 48 horas y se las trataba de inseminar lo más parecido a las 60 horas, es decir, a las 56 o 60 horas. En este trabajo de la maestría de Rodrigo Cuervo, él hizo una dinámica folicular para ver qué ocurría con estas vacas que no se despintaban a las 48 horas, o sí se despintaban, y ver en qué momento ovulaban. Él hizo una dinámica folicular y observó que las que se despintaban ovulaban alrededor de las 68 horas, fíjense. Mientras que las que, las que tenían todavía pintura, a la mitad se les dio GnRH, a la otra mitad no se les dio GnRH, y en este trabajo se observó un efecto significativo, es decir, se adelantó la ovulación alrededor de 8 horas en las que recibían GnRH. Fíjense que no varía el diámetro del folículo preovulatorio. Entonces, esto realmente despertó mucho interés porque significaba que con esto las vacas podrían, en teoría, preñarse en mayor proporción, las que no manifestaban celo, y con esto ganar algunos puntos de preñez final. Y realmente, Andrés Cedeño en sus trabajos de maestría observó que realmente las vacas que no manifestaban celo y no recibían GnRH se preñaban mucho menos que las que sí recibían GnRH y tenían celo, o no tenían celo pero recibían GnRH, o las que no recibían GnRH y a su vez tenían celo. Como siempre, las que tienen celo espontáneo siempre van a tener más chances de preñarse por una cuestión lógica. El mecanismo fisiológico de ovulación se dispara sin ningún inductor de ovulación extra porque ya han recibido GnRH. Y a su vez, las que reciben GnRH se ven favorecidas en este caso. O sea, en este caso podemos ver muy claramente que sí es conveniente administrar una GnRH e inseminar más tarde. Otro de los últimos avances en el uso de la inseminación artificial a tiempo fijo, sobre todo en los Estados Unidos, fue este nuevo protocolo, que fue para nosotros revolucionario, que fue el COSINCH de 5 días más progesterona, más dispositivo con progesterona, que se basó justamente en reducir el periodo de inserción de progesterona a 5 días. Son tratamientos que utilizan GnRH para, de alguna manera, inducir el reseteo del ovario, es decir, que en presencia de un folículo mayor a 10 va a producir la ovulación de este folículo y el inicio de una nueva onda alrededor de 36 horas más tarde. Entonces, estos protocolos requieren 2 dosis de prostaglandina cada 12 horas o 2 dosis aplicadas en el mismo momento, justamente para, de alguna manera, alisar este cuerpo lúteo accesorio que se forma por la ovulación de este folículo de 10 milímetros. Si no tenemos folículo de 10 milímetros, la vaca sigue aleatoriamente el crecimiento folicular por este dispositivo. Entonces, básicamente este tratamiento lo que se basó fue en prolongar el proestro a 72 horas. Y después surgió una serie de estudios donde realmente si uno agarra un libro de fisiología y estudia el proestro son 3 o 4 días desde que se produce la luteólisis hasta que produce el pico preovulatorio de LH y la ovulación, transcurren alrededor, hasta que inicia el celo, por supuesto, son 3 o 4 días donde van a ocurrir distintas programaciones endometriales y que se sabe que van a producir diferentes cambios a nivel folicular, a nivel de maduración ovocitaria, y van a producir diferentes mecanismos fisiológicos que van a ocurrir subsecuentes durante la fase luteal temprana. Y se sabe que todos esos cambios, y cuanto mayor estradiol exista en este periodo, va a hacer que genere más progesterona en el cuerpo lúteo subsiguiente, va a favorecer el medio ambiente uterino
y va a permitir un mejor reconocimiento materno embrionario de la gestación, evitando muertes embrionarias tempranas. Hay muchas revisiones disponibles para leer de esto. Y cuando vimos estos trabajos en 2008, este es un trabajo de Bridge, cuando compararon en la Universidad de Ohio este tratamiento Cosinch de 7 días, que era de 7 días, que es el más utilizado hasta ahora en Estados Unidos, en vacas en anestro, en vacas con cría en anestro y con cierto grado de ciclicidad, fíjense, cuando lo compararon con el protocolo nuevo de 5 días, observaron que la tasa de preñez con el tratamiento de 5 días fue significativamente mayor, tanto en vacas con un alto grado de anestro como con vacas con algo más de ciclicidad. Entonces, fíjense que hubo una diferencia significativa y esto realmente nos llamó mucho la atención acá en Argentina ya por 2011. Además, estos autores lo que demostraron es que, fíjense qué interesante estos datos, observaron que el proestro prolongado está relacionado con la duración justamente de ese periodo y está directamente relacionado con la tasa de concepción, es decir, que fíjense que a diámetros foliculares constantes, no hay una gran variación entre diámetros foliculares, pero aumentando el periodo de proestro, la tasa de concepción aumenta significativamente, es decir, cuanto más largo el proestro, más chances de lograr una preñez. Entonces, basados en esos datos y en muchos otros, fue que nosotros decidimos desarrollar este nuevo tratamiento denominado J-Cinch, que está basado en una combinación de conocimientos fisiológicos, porque por un lado usamos el benzoato de estradiol y la progesterona para iniciar el reseteo del ovario, es decir, para iniciar la emergencia de la nueva onda folicular, y por otro lado pensamos reducir el periodo de inserción del dispositivo para de alguna manera después inducir un proestro de mayor duración, similar al de Cosinch de 5 días, y poder inseminar con semen sexado o con semen convencional en ese momento a las 72 horas. Básicamente lo que observamos después de muchos trabajos de preñez que vamos a ver ahora y trabajos más a nivel molecular, fue que vimos que realmente cuando lo comparamos con tratamiento convencional a base de estradiol, que usamos todos de 7 días y con citrato de estradiol, el J-Cinch logra por un lado aumentar el periodo del proestro. Por otro lado, estamos trabajando en evaluar a ver si realmente el estradiol preovulatorio durante ese periodo es mayor, y lo que sí determinamos es que la tasa de crecimiento del folículo durante esas 72 horas preovulatorias es significativamente mayor en las vaquillonas que recibían tratamiento J-Cinch, es decir, que eso está relacionado con capacidad esteroidogénica, es decir, de producción de estradiol. A su vez, esto podría estar relacionado con el transporte espermático y la viabilidad espermática, es decir, realmente más estradiol. ¿Puede ser que los espermatozoides vivan más tiempo en el tracto genital de la hembra? ¿Puede ser que lleguen más cantidad de espermatozoides a fecundar el ovocito? Bueno, esas son preguntas que tenemos que responder. Lo que sí sabemos es que la fase luteal subsiguiente, el cuerpo lúteo de las tratadas con J-Cinch produce mayor progesterona, produce un cuerpo lúteo más competente y afecta a nivel endometrial, o sea, en la fase luteal temprana, haciendo que el ambiente uterino sea más, de alguna manera, amigable con el embrión, evitando pérdidas embrionarias tempranas. En un trabajo de Richard Núñez, que también es de nuestro equipo de trabajo, del IRAUY en Uruguay, ellos hicieron una comparación de todas vaquillonas tratadas con J-Cinch, más 300 unidades de CG, y lo que intentaron fue, bueno, a ver qué sucede si le damos la duración de un proestro de 48 horas, de 60 horas o de 72 horas, justamente aplicando GnRH en esos momentos e inseminando en diferentes horarios. Y lo que realmente observaron fue que a medida que prolongaban el proestro, el folículo crecía más, había mayor tasa de manifestación de celo y había una tendencia en la tasa de preñez en general y lograba mayores tasas de preñez en las que estaban cíclicas. Entonces, realmente, este es un gran trabajo de Richard Núñez, donde realmente se observa que prolongar el proestro en un tratamiento J-Cinch tiene muchos efectos positivos sobre el desarrollo folicular y finalmente la tasa de preñez. Estos son datos de mi tesis de maestría, donde realizamos en Argentina la comparación a campo de tratamiento J-Cinch en tratamientos contemporáneos versus tratamiento convencional de 7 días, y vemos que sobre un total de 791 vaquillonas inseminadas, la tasa de preñez fue significativamente mayor en vaquillonas cíclicas cuando se aplicó J-Cinch versus tratamiento convencional. En este caso, 10 puntos porcentuales con diferencias significativas. Estos datos también fueron observados por Alejo Menchaca en trabajos realizados sobre una gran cantidad de vaquillonas, logrando una diferencia significativa a favor del tratamiento J-Cinch de 6 puntos porcentuales, en este caso con respecto al tratamiento convencional. En este caso,
todas las vaquillonas recibían 300 unidades de SG, en los tratamientos de Argentina fueron sin SG. Fíjense que en Canadá también el grupo de Marcos Colazo comparó el tratamiento J-Cinch con o sin SG, o sea, un 2x2 factorial, versus el tratamiento COS-Cinch de 5 días en vaquillonas también de Bos Taurus. Y fíjense que la tasa de preñez fue significativamente mayor para el grupo J-Cinch. En este caso no hubo diferencias significativas con el uso o no uso de SG. Entonces, algo que es de destacar que también con el tratamiento J-Cinch, las vaquillonas que manifiestan celo, fíjense que con el tratamiento J-Cinch, evaluando esta cantidad de vaquillonas inseminadas, fíjense que las que manifestaron celo a las 72 horas lograron una tasa de preñez del 60% y las que no lo hicieron el 34%. Fíjense que cuando usamos tratamiento J-Cinch sin SG, la tasa de celo a las 72 horas ronda alrededor del 70%. Cuando usamos SG, probablemente si tenemos un rodeo cíclico, la tasa de preñez va a ser mayor, de alrededor del 70, 75 y muchas veces del 80%. Y un dato muy interesante que fueron por trabajos de Alejo Menchaca es responder esta pregunta. ¿Qué pasa con las vaquillonas que son sincronizadas con J-Cinch y manifiestan celo? ¿Es necesario aplicar GnRH como inductor de ovulación o ovulan espontáneamente? Y es muy claro este trabajo. Sobre 1.875 vaquillonas que a las 72, que fueron tratadas con J-Cinch y 300 unidades de SG, y a las 72 horas tuvieron una tasa del 85% de celo, ese 85%, fíjense que la tasa de preñez entre las que tenían cuerpo lúteo y no tenían cuerpo lúteo, no difirió entre tratamientos si recibían o no recibían GnRH. Con esto estoy diciendo que las que tienen celo a las 72 horas no necesitan GnRH, y con esto fíjense que en un rodeo nos podemos ahorrar el uso del 85% de GnRH, que como todos sabemos tiene un costo bastante importante en el tratamiento. Es decir, que con esto estamos abaratando mucho más el tratamiento y podemos lograr tasas de preñez similares así lo usáramos. Entonces, ¿cuáles son las variables importantes a evaluar cuando aplicamos cualquier programa de IATF sin importar el tratamiento que usemos? Son las que vemos en estas imágenes. Por supuesto, la nutrición y la condición corporal de las vacas es, yo diría, fundamental en cualquier programa de biotecnología de la reproducción, y en inseminación y en transferencia de embriones, como vamos a ver, es muy importante. Sobre todo, la calidad del semen, el uso de técnicas adecuadas para descongelar el semen, para manipularlo, sobre todo el almacenamiento del semen. La manifestación de celo, como vemos, es muy importante. El bienestar animal, cada vez vemos que en los campos donde mejor se trabaja, donde se respeta el estrés, imagínense que estamos trabajando con animales que queremos que ovulen y que se preñen. Cuando trabajamos con buenas normas de bienestar animal, sin maltrato animal y con rutina, logramos mayores tasas de preñez y sobre todo idoneidad de las técnicas, tanto para descongelar semen como para depositar semen en el lugar correcto. Una herramienta muy aplicada en los últimos años ha sido esto, la resincronización con diagnóstico de gestación. Yo no voy a hablar mucho de esto, simplemente voy a mencionar que existen dos alternativas. Una alternativa que es un poco más riesgosa por la posibilidad de tener mortalidad embrionaria por el uso de benzoato estradiol para producir la emergencia, o sea, la sincronización de una segunda onda y hacer una segunda inseminación a tiempo fijo. Y un tratamiento un poco más viejo, desarrollado por Gabriel Bo, el equipo del Irak, muy interesante, un poco más sofisticado, pero que logra tasas de preñez muy importantes. Yo voy a mostrar algunos datos de este tratamiento. Básicamente lo que hace este tratamiento, que después lo podemos discutir en las preguntas si quieren, básicamente lo que hace es crear un folículo persistente, que lo forzamos a ovular con GnRH, luego a los 30 días hacemos una ecografía, todo animal que está preñado sigue su curso normal, luego las vacías reciben prostaglandinas y pionato de estradiol y se insemina alrededor de 52 horas más tarde. En cambio, el otro tratamiento básicamente lo que hace es usar benzoato de estradiol para producir una emergencia de onda en todas las vacas o vaquillonas que estén vacías en el día 22, se hace una ecografía al día 30 y se hace una prostaglandina y cipeonato a las vacías para inseminar 52 horas más tarde, en una segunda inseminación. Los dos métodos son muy interesantes, uno tiene un riesgo más que el otro. Sus desventajas a campo es que son poco flexibles, es decir, si llueve, los trabajos se tienen que hacer igual, no se pueden modificar mucho los días, y si uno está con muchos trabajos de inseminación, muchas veces uno tiene que ser muy organizado para que no se entreveren de alguna manera los trabajos. Fíjense, estos son todos trabajos del primer tratamiento de resincronización.
son todos animales, vacas o vaquillonas que se trataron con J. cinch. Fíjense que sobre un total de 200 animales inseminados, la tasa de preñez con J. cinch a la primera inseminación fue del 65%, y en la resincro, con el primer protocolo que veíamos, fue el 53%. Fíjense que en 2 pasadas de inseminación, con 30 días de diferencia entre 2 inseminaciones, logramos el 80%. Es decir, que les quedan pocos animales a los toros para poder preñar luego. Y logramos una alta tasa de preñez con genética de mérito muy alto. Ahora voy a hablar un poquito de semen sexado. Como todos saben, el semen sexado ya está disponible con nuevas tecnologías. Como todos saben, en los mamíferos, el espermatozoide es el responsable de darle el sexo, de definir el sexo de la cría, ya que es el responsable de transportar el cromosoma X o Y, que va a determinar, en el caso de la presencia del cromosoma Y, la producción de un embrión macho o la producción de un embrión hembra. Y como todos saben, estos cromosomas, acá tenemos una imagen del cromosoma X y el cromosoma Y, tienen una diferencia en peso molecular, y eso se puede diferenciar. En el bovino se sabe que es de alrededor de una diferencia de volumen de 3,8%, que a través de colorantes y un sistema de detección con láser y citometría de flujo, y luego de pasar de un campo magnético, se pueden separar de estos espermatozoides machos y hembras y lograr una pajuela, por ejemplo, con un 90% de pureza de semen de espermatozoides con cromosoma X o Y, o sea, para producir machos o hembras. Esto es muy importante saberlo, la fertilidad de los toros. Esto es importante a la hora de elegir toros para sexar o también para hacer tiempo fijo con semen convencional. Lo importante es elegir siempre toros en tiempo fijo, como en el caso de la A y el B. Estos son taros, fíjense, estos son datos de Sullivan y Elliot de 1968, fíjense a dónde nos vamos, pero ya se sabía que hay toros que con baja concentración espermática logran tasas de preñez mucho más altas que toros como el C y el D, que por más que aumentemos la cantidad de espermatozoides por dosis, siempre van a preñar menos. Fíjense que con estos toros podemos lograr arriba del promedio de preñez de la población. Justificación o evento biológico importante que tenemos que saber cuando aplicamos cualquier programa de inseminación, sea con semen sexado, con semen fresco o con semen convencional, es que dependemos de la viabilidad de gametas. Hay un momento óptimo para inseminar que está estudiado, que es aproximadamente 12 horas o 18 horas antes de que se produzca, o 24 horas antes de que se produzca la ovulación. Sabemos que desde que se acepta la monta, tanto con un tiempo fijo como con una detección de celo, la ovulación se produce alrededor de las 33 horas, y sabemos que hay que inseminar un momento antes para que los espermatozoides se capaciten. Los espermatozoides tienen una vida media determinada, de alrededor de 36 horas. Los ovocitos también tienen una vida determinada, una vida media determinada, no tienen que estar muy viejos. Los espermatozoides tampoco se tienen que avejentar. Ojalá los bovinos fueran como en el caso de las aves o de los murciélagos, que pueden subsistir por muchos días y poder fecundar. Ojalá fueran así. Ojalá que en el futuro se pueda hacer algo por CRISPR, pero no lo creo. Pero bueno, nosotros dependemos de eso para lograr una tasa de preñez aceptable. Como todos sabemos, los espermatozoides, una vez que están en el tracto genital de la hembra, se van capacitando, es decir, van adquiriendo capacidad fecundante, hay cambios moleculares a nivel acrosómico, y prepara a los espermatozoides para que cuando lleguen a la ampolla del oviducto puedan fecundar. Y como sabemos, esa capacitación se va produciendo en paquetes. Fíjense lo que ocurre con un semen convencional. Una vez que se insemina, el semen se va capacitando en oleadas, es decir, que a medida que va pasando el tiempo, muchos espermatozoides se van avejentando. Cuando vemos con semen sexado, lo más probable, por estudios que lo determinaron, es que la capacitación espermática está afectada porque se modifica in vitro. Entonces eso hace que el semen tenga menor vida media dentro del tracto genital de la hembra, y por eso muchos trabajos hipotetizaron que lo más benéfico para el semen sexado era inseminar lo más cercano al momento ovulatorio. Por eso muchos trabajos indicaban inseminar, por ejemplo, con tratamientos convencionales, a las 60 horas, o lo más cercano al momento ovulatorio, o cuando se hacía detección de celo, en lugar de inseminar 12 horas después de iniciado el celo, inseminar 18 horas posteriores. Entonces, lo que se sabe con el semen sexado es que en general preña un 10% menos que lo que lo haría con el semen convencional. Es decir, que si nosotros tenemos un semen sexado, un semen de un toro no sexado que preña el 50%, lo más probable es que con el semen sexado preñemos alrededor de un 40%. Eso se sabía hasta hace unos años con la tecnología más vieja de semen sexado. ¿Por qué?
porque en este trabajo de Jarnet y en muchos de Seidel, que pueden ver en la bibliografía, y de otros autores, de Graff también, veían que con el semen sexado de la tecnología anterior, que no se controlaban muchas cosas, cuando se hacía detección de celo y se inseminaba, veían que aunque aumentara la concentración espermática por dosis, la tasa de concepción con semen sexado siempre era mucho más baja que con el semen convencional. Y si vemos que en este caso 2 millones de semen, 2 millones por dosis de semen sexado, 10 millones de espermatozoides sexados, versus el mismo toro, 2 millones convencional y 10 millones convencional, siempre la tasa de preñez era menor. Y si vemos lo que es fertilidad relativa, es decir, si para nosotros el 100% de la fertilidad es lo que logramos con semen convencional, fíjense que la fertilidad relativa del semen sexado con respecto al semen convencional lograba alrededor del 70%, lo cual era un porcentaje interesante, pero para aplicar en tratamientos a tiempo fijo, esto era la detección de celo, la tasa de preñez siempre era mucho más bajo que el 40%. Entonces, había que evaluar si era conveniente usar en tiempo fijo debido al alto costo de las pajuelas. Siempre hablamos de que la dosis de semen sexado históricamente rondó en los $20. Hasta que en 2014 pudimos ver en la bibliografía este nuevo desarrollo de tecnología Sex Ultra de la empresa ST Genetics, donde evaluaron este nuevo tratamiento, que es un nuevo desarrollo de semen sexado, un nuevo procedimiento, donde lo compararon en vaquillonas con detección de celo y vieron que la tasa de preñez fue significativamente mayor que la lograda con la tecnología XY más antigua. Más aún, en un trabajo del mismo autor del año 2017, llevado a cabo en Alemania, junto con la empresa ST Genetics y una empresa alemana, vieron que cuando compararon la nueva tecnología Sex Ultra en distintas concentraciones, es decir, 2 millones, 3 millones o 4 millones de Sex Ultra versus XY de 2 millones versus semen convencional de 15 millones, vieron que la tasa de preñez con Sex Ultra siempre fue mayor a la del semen XY de la tecnología anterior, es decir, en este caso no es tasa de preñez sino tasa de no retorno, pero bueno, es una forma de evaluar preñez. Y cuando vieron la de 4M, 4 millones por dosis de semen hembra, no difirió significativamente con respecto al semen convencional. Incluso la fertilidad relativa fue mayor que con el semen convencional. Muchos veterinarios de campo, lo sé por intercambios, por conversaciones que he tenido, logran este resultado con detección de celo, es decir, preñan más con semen sexado que con semen convencional. Fíjense, estos son datos de Estados Unidos, donde podemos ver que este dato también lo viene observando en Estados Unidos del año 2014, de que se empezó a implementar esta tecnología. Fíjense que tanto en vacas Holstein como en vacas Jersey, fíjense acá en naranja, ven la tasa de preñez del semen convencional, en celeste ven la tasa de preñez promedio de muchos trabajos del semen sexado, y acá en la raya azul está la línea, van a ver cómo va aumentando la tasa de preñez relativa, que es lo que hablábamos hoy. Fíjense que hasta 2014 la tasa de preñez relativa rondaba el 70%, como les decía anteriormente, y fíjense que a partir del uso de semen sexado Sex Ultra, cómo aumenta la tasa de preñez, desaparece la diferencia significativa en el uso de semen convencional o semen Sex Ultra, y la tasa relativa se acerca al 80, 90%, en muchos casos del 100%. Lo mismo lo observaron en Jersey, en vacas Jersey, lo mismo en vaquillonas Jersey, y algo muy similar, pero sin diferencia significativa, se observa en vaquillonas Holstein, donde ven que, fíjense cómo despega la fertilidad relativa del semen sexado desde el 2014 en adelante. Todavía existen diferencias significativas en el uso de semen sexado y convencional, pero fíjense, la fertilidad relativa nuevamente se acerca al 80-85%. Y estos datos también se observan en trabajos de carne, en rodeos de carne, con Sex Ultra. Nuevamente, fíjense, muchos trabajos, muchos protocolos, en vacas con cría o vaquillonas, de razas británicas generalmente, pero fíjense que siempre el semen convencional preña más, alrededor de 10 puntos porcentuales más que el semen sexado, con diferencias significativas, pero fíjense que el semen sexado de 2 millones o de 4 millones logra una tasa de preñez de alrededor del 50%, y siempre le pega o se acerca bastante al 85% de fertilidad relativa. Es decir, yo me animaría a decir con estos datos que estas técnicas ya pueden usar masivamente en condiciones de campo, porque logramos tasa de preñez que se aproximan al 50%. Nosotros tenemos algunos experimentos que hicimos en vaquillonas para tesis de doctorado, tanto mías como la de Emilio Benine y de Juan Carlos Job. No voy a mostrar datos de Juan Carlos, pero también tiene datos, con J-Cinch en vaquillonas de carne. Lo que hicimos fue aplicar el tratamiento J-Cinch con 300 unidades de CG
e inseminar la mitad de las vaquillonas con Sex Ultra y la mitad con convencional. Y lo que hicimos fue una especie de detección de pintura, donde evaluamos tasa de celo hasta las 72 horas, y lo que hicimos fue, todos los animales que manifiestan celo a las 72 horas se inseminan la mitad con semen sexado y semen convencional, mientras que las que no manifiestan celo se les aplica GnRH y se inseminan 12 horas más tarde, lo más parecido a 12 horas más tarde, la mitad con semen convencional y la mitad con semen sexado. Fíjense la tasa de preñez finales, no vamos a detenernos mucho en detalle por cuestiones de tiempo, sobre el 72% de tasa de celo que tuvieron estas vaquillonas. Fíjense, recibieron 300 unidades de CG, sobre 426 vaquillonas inseminadas con Sex Ultra de los mismos toros contemporáneos, la tasa de preñez fue del 49% para las del semen sexado y el 58%. 10% de puntos de diferencia, pero el 85% de fertilidad relativa. Un dato muy alentador. En otros trabajos donde directamente hicimos todas vaquillonas con semen sexado, sobre 783 inseminadas con el mismo protocolo, fíjense que la tasa de preñez fue del 50% y no hubo diferencias significativas en los distintos momentos de inseminación. Es decir, que realmente sirve retrasar la inseminación e inseminar con semen sexado. Logramos mayor tasa de preñez. Estos son datos de Gustavo Blencino, de su tesis de maestría. Él lo hizo comparando vaquillonas Holstein con 300 unidades de CG sincronizadas con J-Sync. Y fíjense que sobre este número de vaquillonas, sobre 450, la mitad con Sex Ultra de 2,1 millones, la mitad con semen convencional de 25 millones, todos con los mismos toros. Nuevamente, la tasa de preñez fue significativamente mayor para el semen convencional, pero una vez más, 50% de preñez, arriba del 50% de preñez con semen sexado y el 80% de fertilidad relativa. Datos muy interesantes. Nuevos datos también de la tesis de maestría, de doctorado, perdón, de Emilio Genine, en vacas con cría, con J-Cinch y semen sexado o semen convencional. El mismo protocolo que con vaquillonas, y fíjense que acá la diferencia fue más significativa, fue mucho más amplia, fue significativa también, pero más amplia, 68% de preñez al final con semen convencional y 45% con semen sexado. En este caso, acá la fertilidad relativa fue un poco más baja, lógicamente, había más cantidad de vacas en anestro, de todas maneras tuvieron buena tasa de celo a las 72 horas, pero bueno, si bien no es el 50% y la fertilidad relativa es del 66%, evaluándolo desde el punto de vista comercial, es un resultado aceptable, 45% con semen sexado. Bien, sigamos avanzando. En este otro trabajo, Emilio lo que hizo para su tesis de doctorado fue comparar dos tratamientos, convencional o J-Cinch, también partiendo los horarios de inseminación para ambos tratamientos, con pintura también, y lo que se hizo fue la mitad se inseminó con convencional y la mitad con Sex Ultra. A mí lo que me interesa mostrarles son los datos. Fíjense que no hubo diferencias significativas entre los tratamientos, se preñó en total 52% con el convencional, 54% con el tratamiento J-Cinch, con vacas con cría con el 44% de ciclicidad. Y fíjense que no hubo diferencia entre tratamientos, sí hubo diferencia con semen sexado, pero aún así fíjense que los animales siempre se preñaron más que los que no manifestaron celo, tanto con semen sexado como con semen no sexado. Y fíjense que un dato interesante y que nos deja un mensaje es que probablemente los animales que manifiestan celo podrían ser inseminados con sexado o con semen de alto valor, mientras que los que manifiestan celo podría optarse por usar semen de menos valor o no sexado. Bien, otro dato de inseminación artificial con semen sexado, pero en este caso con una nueva tecnología desarrollada por ST Genetics, que es el super convencional. Este semen, la diferencia del otro, es semen sexado, pero con un 65% de pureza. El anterior era con un 95% de pureza. Es decir, con el semen anterior lo más probable es que se tengan un 95% de hembras o machos al final de la aparición, y con este la idea es lograr un 60-70%, 65-70% de sexo deseado. Es decir, la idea de la empresa fue bajar el costo de producción de estas pajuelas y que sea más accesible para los productores, sobre todo de carne, con la idea de producir semen macho, por ejemplo, o hembra. Acá vamos a ver datos de vaquillonas tratadas con J-Cinch o vacas con cría tratadas con tratamiento convencional. Estos son datos de doctorado míos y de Emilio Genine. Fíjense que se usaron pajuelas de super convencional de 6 millones con 65% de semen hembra, o sea, espermatozoides hembra, pajuelas de 8 millones con 65% de semen hembra y pajuelas no sexadas, de todos los mismos toros nuevamente. El tratamiento que se usó en vacas fue este que vemos acá, fue un tratamiento convencional de 8 días con benzoato de estradiol,
dispositivo afuera al día octavo, prostaglandina, pintura, SG y ciperonato de estradiol, y lo que se hizo fue inseminar a las 48 horas, mejor dicho, detectar células a las 48 horas. Todos los animales que estaban a las 48 horas se inseminaron con semen convencional o sexado, mientras que las que no manifestaron células RH como segundo inductor de ovulación y se inseminaron a las 50 o 52 horas al final del trabajo, la mitad con sexado superconvencional y la mitad con convencional. Y vemos que en este caso no hubo diferencias significativas sobre esta cantidad de vacas inseminadas entre las distintas dosis de semen. Nuevamente hubo una diferencia significativa entre las que manifestaron celo y no lo hicieron, similar a lo que veíamos anteriormente en vacas con cría. Pero en vaquillonas usamos este tratamiento Jotacin. La única diferencia fue, bueno, en este caso usamos super convencional, lo mismo que en vacas con cría. Si se hizo Jotacin, la mitad se inseminó con semen convencional, la otra mitad con super convencional, de este 65% de semen hembra o macho. Y lo que se hizo fue hacer una lectura de pintura a las 72 horas. Todas las que estaban despintadas a las 72 horas se inseminaron, la mitad con semen sexado y la mitad con semen convencional, sin GnRH, mientras que las que no tuvieron cero a las 72 se les aplicó el inductor de ovulación y se inseminaron a las 80 horas, la mitad con semen sexado y la mitad con semen convencional. Fíjense en los resultados, hubo diferencias significativas, no hubo diferencias significativas, pero fíjense hubo diferencias significativas, pero fíjense que el semen sexado una vez más logra el 50% de preñez, lo cual es un dato muy alentador. Y para complementar estos trabajos lo que hicimos fue un diagnóstico de sexo a los 60 días y corroboramos que realmente el semen sexado de 8 millones y de 6 millones tuvo un 65% en este caso del sexo deseado por el tubérculo genital localizado, mientras que las del semen convencional tenían el 50% del sexo macho o hembra que uno buscaba. Ahora voy a hablar un poco de transferencia de embriones in vivo. Como todos saben, son técnicas que no son nuevas. Estamos hablando que las primeras técnicas se desarrollaron en los años 70, antes eran quirúrgicas, después fueron no quirúrgicas ya a partir del año 76. En la misma revista se publicaron 3 formas de hacer colecta de embriones por Drost, otro trabajo de Elsen, que se fueron publicadas en la misma revista Therogynology del año 76. Y estos son datos, fíjense, del año 77, de la cátedra de reproducción de la Facultad de La Plata, del doctor Raúl Roldán. Fíjense que desde ese momento ya se está hablando de transferencia de embriones, o sea que no voy a hablar de una técnica nueva, simplemente de los nuevos avances. Como todos saben, la Sociedad Argentina de Tecnología de Embriones, entre otras cosas, se encarga de recolectar los datos de alrededor de 25 equipos de transferencia de embriones in vitro, in vivo, en bovinos en Argentina. Esta es la estadística de 2019 que fue reportada por Gabriel Bo en nuestro último congreso hace unos días atrás. Y fíjense que el crecimiento que ha tenido en los últimos años la técnica de fertilización in vitro, yo no voy a hablar mucho de in vitro, me voy a volcar más a la técnica de producción in vivo de embriones. Fíjense que hay bastante actividad, no es tan masiva como el uso de la inseminación artificial a tiempo fijo, porque justamente se usan rodeos elite. Yo creo que debería haber una tendencia a aplicar tanto in vivo como in vitro en rodeos generales, justamente para buscar, ingresar genética de mayor valor en rodeos generales, sin la necesidad de adaptación al medio ambiente, es decir, que estén en receptoras que ya estén adaptadas al medio ambiente para lograr tener mérito genético, sobre todo en zonas marginales. Y como algo revolucionario es, fíjense, el uso de semen sexado tanto en programas de MOET, como se conoce la producción de embriones in vivo, como de embriones in vitro. Fíjense cómo ha crecido en los últimos años, del año 2015 en Argentina, el uso de producción in vitro de embriones, mientras que la técnica in vivo se mantiene estable. Como vamos a ver, la técnica de in vitro, bueno, tiene algunas ventajas, la técnica de in vivo tiene otras. Para una requieren tratamientos más sofisticados, bueno, que se está trabajando, como voy a mostrar ahora, para reducir las horas hombre y el error humano en estos tratamientos de superovulación. Fíjense cómo aumentó el número de embriones transferidos en los últimos años, sobre todo in vitro en amarillo, congelados, e in vitro frescos, mientras que la producción de embriones in vivo se mantiene estable a lo largo de los años, lo cual, esto no quiere decir que una técnica reemplace a la otra, sino que se complementan muy bien. Algunas se adaptan mejor para algunas razas o en determinadas circunstancias fisiológicas de la vaca.
¿De qué se trata un tratamiento supraovulatorio? Como la palabra lo dice, supraovular vaca es el producir múltiples ovulaciones al final del tratamiento para lograr múltiples embriones y poder de alguna manera recolectarlos. Como ven, todos los tratamientos de supraovulación se basan en los trabajos de Gabriel Bo y Mapletoft y todo ese grupo de la Universidad de Saskatoon en Canadá, con el uso de generalmente estradiol 17 beta o benzoato estradiol y progesterona para producir el reseteo del ovario y esa tan esperada inicio de onda alrededor del día 3, 4, 5, para de alguna manera a partir del día 4 o 4 y medio, como se hace ahora, empezar a superovular, a superestimular con la hormona FSH porcina de vida media muy corta, que requiere ser aplicada en periodos de alrededor de 12 horas, justamente por eso. Generalmente se habla de aplicaciones cada 12 horas, 8 o 6, dependiendo del tratamiento. Se utiliza una fuente de progesterona para producir la emergencia de onda y para evitar las ovulaciones tempranas. Se aplican 2 dosis de prostalandina para asegurar una luteólisis. Luego se puede esperar el celo o se aplica un inductor de ovulación y en general se hacen 2 o 3 inseminaciones, aproximadamente 12 y 24 horas del momento del celo o la inducción de la ovulación. Fíjense que lo que hacemos nuevamente es que el semen, los espermatozoides tienen que esperar al ovocito para poder fecundar la mayor cantidad de ovocitos y lograr mayor cantidad de embriones. Estas técnicas a lo largo de los años han avanzado, pero la realidad es que así como en el año 1980 se lograban 5 o 6 embriones por tratamiento, la técnica sigue de alguna manera, por llamarle, estancada en esa cantidad de embriones por tratamiento. Lo único que se mejoró fue en evitar la detección de celo para aplicar estos tratamientos y lógicamente de alguna manera se ha evitado la variabilidad un poquitito, evitando las vacas cero embrión al final del tratamiento. Esto es lo que observamos en un tratamiento supraovulatorio, es producir, que no se produzca un solo folículo dominante, que va a ser el que desarrolle sus receptores de LH, y se haga LH dependiente y produzca la inhibición del resto de los folículos. Es decir, la idea es crear múltiples folículos ovulatorios que, con FSH para que sean múltiples folículos dominantes y que al final lleguen a ovular y puedan producir distinta cantidad de ovocitos que puedan ser fecundados. Esta es una muy buena respuesta superovulatoria de 2 vacas, donde podemos ver que en cada uno de estos folículos se espera una ovulación y por ende se esperaría potencialmente después producción de embriones. Esto es alrededor del día de la inseminación en un protocolo de inseminación, alrededor del día 8 o 9. Fíjense, esto es lo que vemos, esta es una gentileza de Santiago Fuentes, un veterinario que hoy no nos puede, falleció hace unos años luego de luchar una enfermedad. Él nos cedió en su momento unas imágenes de una vaca que había superovulada y se murió por alguna causa que no la sé, y lo que hicieron fue observar los ovarios como habían quedado, tomaron el útero y lo lavaron, recolectaron finalmente embriones de este útero y lograron ver, bueno, estas lindas imágenes de cuerpos lúteos. Imagínense, por cada uno de estos cuerpos lúteos debería haber una ovulación, un probable embrión en este caso. Esta es la técnica, como les decía anteriormente, técnicas que son muy similares, como vamos a ver ahora. Yo voy a nombrar una, que es la técnica esta discontinua de la jeringa. Fíjense que se utiliza sonda Foley, que quedan clampeadas con este balón que se infla con solución fisiológica o aire, y lo que hace es que nosotros inyectemos una solución que generalmente es PBS, o pueden usarse otras soluciones que estén equilibradas en pH y que tengan, generalmente son baferadas, digamos, y de esa manera permiten recolectar los embriones sin variar el pH, sin variar el medio ambiente, puedan ser después transferidos en receptoras o puedan ser congelados y lograr tasas de preñez del 50% aproximadamente. Esta es la técnica que utilizamos nosotros, es una técnica discontinua, como les decía anteriormente. Tenemos que ir con la sonda, inflar el balón y luego inyectar el medio de colecta para lavar justamente esta región craneal del cuerno uterino, donde se encontrarían los embriones alrededor del día 7 post-inseminación, o el día 6 y medio, y recuperar mórulas o blastocitos para luego poder ser congelados o transferidos en fresco. Se hace esta técnica de un cuerno y luego del otro. Estos son los embriones que podemos encontrar, fíjense, luego de 7 días de haber sido inseminada. Fíjense que podemos encontrar mórulas, blastocitos tempranos, blastocitos y blastocitos expandidos, y hay una norma que la estima la IETS, que bueno, hay una forma de clasificarlos morfológicamente que es subjetiva, y uno puede decir que es un embrión en un estadio con una calidad determinada, que puede ser de mejor o peor calidad. Cada uno de estos embriones después
van a responder mejor en tasa de preñez, van a poder ser o no congelados y bueno, van a de alguna manera afectar la tasa de preñez final siempre y cuando haya sincronía con la receptora. Esto es la transferencia de un embrión, lo paso rápido para que vean. Acá el resultado de una transferencia de embrión va a depender mucho del usuario, del operador, de la experiencia, porque los embriones tienen que ser transferidos lo más craneal posible, lo más cercano a la región donde se encontraría un embrión del día 7, posovulación, por supuesto siempre ipsilateral al cuerpo lúteo presente, un cuerpo lúteo en este caso de 7 días. Entonces, ¿cuáles son los resultados esperables de esta técnica? Fíjense que cito datos de Charles Looney de hace muchos años. Yo ¿se desconectó? ¿Me siguen? No, seguís, Javi, estuviste colgado un cachitito. Bueno, decidme dónde me quedé porque vuelvo para atrás. No, iniciando esta diapo que tenés sobre la producción promedio de embriones por donante bovina. Bueno, ahí ven la presentación. No, ahí la quitaste. Bueno, vuelvo a presentarla. Ahí vamos de vuelta. Vamos de vuelta. ¿Está? ¿Ahí me ves? Dame un segundito, ahí te va a manejar Jackie. Ahí debería estar bien. Perfecto, Javi. Bueno, seguimos. Ustedes me avisan si tengo alguna inestabilidad en la conexión. Pero como les decía anteriormente, fíjense que lo interesante de estos datos es que por tratamiento seguimos, es lo que en Argentina tenemos alrededor de 5 embriones por tratamiento. Fíjense que en este caso se reportaron 6 embriones por tratamiento. Y fíjense que lo más interesante de esto, hay un 30% de las vacas que produce el 70% de los embriones. Esto ya nos está diciendo una cosa, que la población de vacas de donantes está sesgada a la izquierda. En este caso. O sea, hay una mayor cantidad de vacas que produce poca cantidad de embriones. Y generalmente la mejor donante siempre se encuentra fuera de este 30% que produce el 70% de embriones. Es una realidad de todos los que trabajamos en estas técnicas. Fíjense, la variabilidad de la respuesta. Uno puede lograr este tipo de cantidad de embriones, donde hay una mayor cantidad de embriones buenos, viables, y por ejemplo este es un embrión fertilizado que no serviría. Puede encontrarse con este panorama donde tiene esta cantidad de embriones transferibles, muchos sin fertilizar o degenerados. Y también puede encontrarse con esto, todos sin fertilizar, ovocitos sin fertilizar, o directamente encontrar una placa que no encontremos ninguna estructura. Entonces, estas técnicas, la limitante que tienen es que tienen gran variabilidad en la respuesta. Lo mismo con la técnica de in vitro. Ahora, en los últimos años se empieza a discutir esto. ¿Uno puede hacer algo para seleccionar mejor las donantes? Sí. Existe posibilidades de hacer un recuento folicular, por ejemplo, por ecografías. Hay muchos estudios que demuestran que, como vamos a ver ahora, esta cantidad de folículos se repite a lo largo de la vida de una vaca. Es decir, que una buena donante, lo más probable es que siempre sea buena donante, que una donante promedio sea generalmente siempre una donante promedio, y que las malas donantes que tengan pocos folículos van a ser siempre malas donantes. Y fíjense lo que les decía anteriormente, este es un trabajo de la Universidad de Dublin, del grupo de Pat Lonergan, donde evaluaron una población de vacas, en este caso eran vacas de leche, y vieron la cantidad de población folicular que encontraban en esas vacas, la cantidad de folículos de 3 milímetros que podían encontrar. Y vieron que, fíjense que en este caso es una distribución normal, pero en este caso sesgada hacia la izquierda. Es decir, lo que vemos es que había variabilidad entre animales muy grande y repetibilidad dentro del mismo animal. Fíjense que muy pocas vacas tenían muchos folículos, pero a su vez, a lo largo de su vida, o a lo largo de distintas mediciones repetían. Entonces esto está muy claro, fíjense que hay vacas de alta carga folicular y vacas de baja carga folicular. Y esto está mucho más marcado entre razas. Es decir, si hablamos de razas índicas, lo más probable es que nos encontremos con alta carga folicular y haya menos variabilidad, es decir, haya también vacas de baja carga folicular, pero lo más probable es que haya siempre vacas de más carga folicular. Y esto explica un poco por qué la técnica de in vitro impactó tanto en razas índicas. Ahora, si uno pudiera seleccionar vacas de alta cantidad de reserva folicular, uno podría estimar que van a responder mejor a tratamientos suprovulatorios, por ejemplo, o a las técnicas de in vitro. Como vamos a ver ahora, los estudios demuestran que si bien aumentamos la cantidad de estructuras totales, con esto no aseguramos una probable fertilidad de los embriones. Es decir, aumentamos la chance porque tenemos más estructuras, pero lo más probable es que
la variabilidad de fertilidad intrínseca entre animales, si bien hay trabajos que demuestran que cuanto más folículos, más fértiles las vacas y ovarios más grandes, hay otros trabajos que lo desmienten, sobre todo trabajos de Pietro Baruselli y de Marcelo Ceneda de Brasil, donde ven que en el Ore no se comporta así. Solamente los datos del Clay Center de Robert Cushman demuestran que sí, que las vaquillonas que tienen más folículos son más fértiles, duran más en el rodeo, se preñan a primo inseminación y por ende tienen ovarios más grandes y más pesados. Vamos a ver que esta relación no está medio discutida, pero es muy interesante, sobre todo para nosotros que trabajamos con Angus y Hereford. Entonces, hay unos trabajos muy interesantes de la Universidad también de Saskatchewan, de Saskatoon, de Singh en el 2004, donde ellos determinaron que una preselección por ecografía de las vacas, de las donantes, puede predecir la respuesta subregulatoria. Uno podría hacer una predicción y obtener el top 10 de las mejores vacas por recuento folicular y el top 10 de las peores. Entonces uno podría elegir subregular las mejores. Otro indicador muy interesante es la hormona antimülleriana. La hormona antimülleriana es una glicoproteína. Estoy seguro que ustedes la recordarán de la facultad cuando estudiamos la diferenciación sexual. Es un factor de crecimiento que interviene en la diferenciación y la atrofia de los conductos de Müller o los conductos de Wolff para que se produzca un macho o una hembra. En el caso de los animales adultos, en la etapa adulta, es un factor de crecimiento de los folículos, un regulador de los folículos, y los producen las células de la granulosa. Entonces, cuanto mayor cantidad de folículos, mayor cantidad de células de la granulosa, por ende, mayor concentración sérica de hormona antimülleriana. Y uno podría, las primeras teorías decían, bueno, porque en la mujer se usa para evaluar la fertilidad, entonces se podría decir, bueno, ¿qué pasa si en las vacas evaluamos la hormona antimülleriana, la correlacionamos con la cantidad de reserva folicular, y de esa manera uno podría seleccionar donantes? Como vemos, lamentablemente, la hormona antimülleriana, esto es una revisión de Sousa de una reunión de la American Embryo Transfer del año 2014, observaron que a medida que pasan los años, los meses, las donantes disminuyen la concentración de hormona antimülleriana. Entonces, esta es una mala noticia. Significaría que lo mejor sería evaluar en terneras o novillas, como le llaman, vaquillonas, en países centroamericanos, y bueno, sería después un resultado medio aleatorio cuando evaluamos animales más adultos. De todas maneras, esto es lo que refuerza más aún el concepto de poder hacer una preselección por ecografía de vacas sincronizadas o no sincronizadas en cualquier momento del ciclo, evaluando los ovarios y contando folículos. Eso se podría hacer en cualquier momento y sería hasta menos costoso. Nosotros colaboramos en un trabajo que estuvo dirigido por Ricardo Alberio del INTA Balcarce, donde evaluamos 33 donantes de una cabaña en la que trabajamos hace muchos años, donde se lavan muchas vacas, y donantes que conocíamos su historial reproductiva. Entonces lo que hicimos fue, el día de la colecta, tomar una muestra de sangre y evaluar con un kit de ELISA la concentración de AMH. Y lo que sí efectivamente vimos fue que las vacas que tuvieron mayor AMH, mayor a 490 picogramos por mililitro de AMH, tuvieron una mayor producción de estructuras totales por tratamiento y mayor producción de embriones viables o transferibles. Las intermedias se comportaron así, discúlpenme, y las de baja reserva, fíjense que suponíamos que eran de baja reserva porque tenían menos AMH y porque el historial lo decía, fíjense que también fue una diferencia significativa, lo cual es muy interesante. Este trabajo analizando así tuvo diferencias evaluado en la cantidad de dispersión, no hubo diferencias significativas. ¿De qué se trata el tratamiento supraovulatorio? Lo voy a comentar rápidamente. Este es un tratamiento supraovulatorio que se aplica actualmente. Fíjense, se utiliza progesterona y sales de estradiol para producir la emergencia de onda. Como todos sabemos, alrededor del día 4 o 5 arranca la nueva onda de desarrollo folicular, entonces cada 12 horas se aplican dosis decrecientes FSH porcina. En el mercado existen dos, puede ser Pluset o puede ser Foltropin, y fíjense que se superestimulan las vacas en dosis decrecientes, se aplica con la quinta y la sexta inyección de FSH una dosis de prostaglandina luteolítica, finalmente al día 8 se remueve el dispositivo, el día 9 se espera aproximadamente el celo y se aplica un inductor de ovulación y se insemina a tiempo fijo el día 9, en este caso PM, o sea 12 horas y 24 horas más tarde, y se hace la colecta de embriones alrededor de 7 días después de la primera inseminación.
y a su vez se sincronizan las receptoras para que lleguen con un medio ambiente uterino de manera similar a la vida del embrión o a la donante. Como todos sabemos, estos son trabajos de tratamientos tediosos, entonces estos son datos muy interesantes de Baraja, José Luis, que está haciendo su doctorado en el Irak con Gabriel Bo, y observaron que, basados en trabajos desde el año 2007, de Barros y otros investigadores de Brasil, donde reemplazaban las últimas 2 dosis de FSH por una dosis de SG. Recuerden que el SG tiene efecto FSH y LH, e hipotetizaron que primero, para reducir las pasadas por la manga, segundo, para reducir el costo del tratamiento, porque al tener efecto FSH y LH estarían dando algunas unidades internacionales también de FSH, y para producir un efecto LH al final del tratamiento para favorecer el desarrollo y maduración de los ovocitos. Y cuando los compararon con los tratamientos tradicionales, vieron que, fíjense que la diferencia significativa en producción de embriones, no difirió entre tratamientos, lo cual es muy alentador porque de esta manera estamos abaratando el costo, reducimos las horas hombres de trabajo con este tratamiento, reducimos el error y logramos una alta tasa de producción de embriones. Fíjense que también un dato muy interesante es que el estro tiene que ver también en la producción de embriones. Cuanto mejor sincronía del estro en relación a la inseminación, mayor producción de embriones. Este es un dato que Gabriel Bo repite hace muchos años y hay que prestarle mucha atención también a la manifestación de ser los tratamientos de superovulación. Esto es un trabajo también reciente de nuestro equipo de trabajo que realizamos con mi padre acá en La Pampa, con colaboración de Santiago Fuentes de España, y lo que hicimos fue comparar tratamientos tradicionales de superovulación con dosis decreciente con 600 unidades de FSH versus un tratamiento de dosis split de FSH. Lo que hace es reducir las 8 inyecciones de FSH que se dan comúnmente cada 12 horas en 2 inyecciones, al día 4, en el inicio de esperado de la onda, y al día 6. ¿Y cómo se da esa inyección? Bueno, la FSH se da el 50% subcutáneo, el 25% intramuscular en el día 4, y la segunda dosis se da el 25% subcutáneo en un 25% detrás de la paleta. Esto está basado en unos trabajos de Gabriel Bo de los años 90, donde ellos aplicaban dosis única o así dosis de split de FSH subcutánea para ver si podían prolongar la vida media de la FSH. Como todos saben, después vinieron más trabajos de combinar la FSH con ácido hialurónico, que tuvieron muy buenos resultados también, pero el ácido hialurónico tiene un problema, tiene un costo, un problema para el FSH y muchas veces no está disponible para uso en bovinos. Entonces, nuestro trabajo se basó, como les decía anteriormente, en hacer una dosis de split de 600 unidades de FSH en el día 4, como les decía anteriormente, 50% de la dosis subcutánea detrás de la paleta, 25% de la dosis intramuscular, en este caso en el cuarto, acá pueden ver las imágenes, y el 25% restante de la dosis en el día 6, justamente detrás de la paleta subcutánea. Fíjense, en una primera réplica que hicimos en un tratamiento, esto fue un crossover, es decir, las vacas que primero recibieron un tratamiento, 30 días después, 25 días después recibieron el tratamiento inverso, dosis split versus convencional. Fíjense que en este caso hubo diferencias significativas entre los embriones transferibles en los ensayos que se hicieron en primavera. Mientras que en los ensayos que se hicieron en invierno no hubo diferencias significativas. La hipótesis de esto fue que probablemente la condición corporal de estas vacas en el invierno fue un poco superior a las de primavera, ya que, como todos sabemos, la dosis subcutánea está relacionada con la cantidad de grasa subcutánea que tenga el animal y eso va a repercutir de alguna manera sobre la liberación. Pero otra explicación sincera de estos resultados es que no lo sabemos. Hay que hacer más ensayos, como siempre, para evaluar realmente si es factible aplicar estos tratamientos sin problemas. Estos son datos de Japón, donde directamente en raza Wagyu, Black Japanese, aplicaron una única dosis de FSH intramuscular. Y fíjense que en reporte de estos, en el proceeding de la IETS de 2017, fíjense que la tasa de recolección, o sea, la cantidad de embriones transferibles fue de 11 sobre 200 tratamientos realizados, 270. La verdad que son datos muy alentadores. Nosotros estamos trabajando para ver si el Angus se comporta de la misma manera. Los datos no son tan alentadores como los que observamos en la bibliografía, pero bueno, es un tratamiento muy interesante y yo creo que cuando llegue la FSH recombinante, que va a ser de una única aplicación, va a revolucionar el mercado de la transferencia de embriones.
Por último, para ir terminando, voy a hablar un poquitito de subovulación y producción de embriones in vivo con Sex Ultra. Voy a hablar de algunos datos de Argentina y de Estados Unidos. Fíjense, como les contaba, que el semen sexado, tanto en inseminación como en superovulación, fíjense cuando se lo compara con la vieja tecnología semen sexado versus la nueva, fíjense que aumentó la cantidad de embriones producidos congelados y la de viables por tratamiento. Fíjense que es marcada la diferencia, o sea, el semen es más viable, lo hicieron más viable y las tasas de fecundación son más altas y la tasa de recolección de embriones también. Fíjense cuando se compara semen convencional versus Sex Ultra, esto es en Novasota, en Texas, por la empresa de ST Genetics, en vacas en lactancia, fíjense que esto es en vacas secas, fíjense que la cantidad de embriones no varía entre tratamientos, sea semen convencional o sexado, y fíjense cuando comparan el semen convencional versus Sex Ultra de 2,1 millones, 4 millones, tampoco difiere significativamente la tasa de recolección es muy interesante. En este caso usando 4 semen sexado versus 2 semen convencional. Estos son de Argentina de Willy Ben. Recientemente, bueno, con Willy estuvimos en contacto, entonces decidimos publicarlo porque fue el primer reporte de Sex Ultra en Argentina en superovulación y producción de embriones in vivo. Guillermo lo que hizo superovular 15 vacas con un toro con 4 millones Ultra y 10 vacas con otro toro con 2 millones de Sex Ultra. Lo que hizo fue aplicar 4 pajuelas en cada uno de los tratamientos. Fíjense que la tasa de recolección, o sea, la transferida por tratamiento, no difieren de que uno podría obtener en convencional. La verdad que datos muy interesantes, con 6 embriones por tratamiento de semen en este caso. Terminando estos datos del Irak, de Gabriel Bo, que me los compartió. Fíjense que cuando compararon semen sexado, vaquillonas Holstein superovuladas, tampoco difirió la tasa de embriones grado 1 con sexado convencional, tampoco de grado 1, 2 y 3, lo cual lo convierte en una herramienta que ya puede ser utilizada masivamente. Esto también en vaquillonas Brangus superovuladas con semen macho. Fíjense que tampoco hubo diferencia significativa en la tasa de embriones grado 1 y grado 2. Y para ir terminando, el último dato, un dato de Mario Nigro, que como todos sabemos, bueno, es parte de la Asociación de Tecnología de Embriones, con mucha casuística en razas lecheras, superovulando vacas, junto con Esteban Juan, veterinarios muy conocidos y que trabajan muy bien con superovulación y fíjense que cuando compararon el semen Sex Ultra de 2,1 millones, 4 millones de vacas en producción, con 3 dosis de semen, ellos inseminan 18 o 26 horas de aplicar RH. Fíjense que la tasa de recolección de embriones es muy interesante, muy buenos datos, tanto con semen de 1 millones como de 4 millones. ¿Qué podemos concluir de todo esto que les dije? Espero no haberme extendido mucho. Los tratamientos como progesterona son una alternativa para inducir ciclicidad en sistemas extensivos y aumentar la tasa de preñez con cría. Veamos los datos de Pietro Borselli de sincronización y toro. La IATF es una herramienta que ya no se discute, es masiva, se puede excelentes resultados tanto con convencional como con el protocolo J5 mostró que es una alternativa muy interesante para el sexado. Los protocolos convencionales también lo son con crías, sobre todo con alto grado de esto. La pintura es una alternativa para mejorar tanto el sexado como el convencional en IATF. Luego el Ultra de 6 u 8 millones de super convencional con espermatozoides que están purificados de alguna manera en un 65% de semen de sexado, muy interesante, ya puede ser utilizada comercialmente. Los tratamientos de superovulación y transferencia de embriones in vivo siguen siendo una técnica viable y además es posible simplificar los tratamientos obteniendo resultados aceptables. Y los tratamientos de superovulación con semen sexado permiten obtener cantidad de embriones comparables en el uso de semen convencional y la verdad que eso va a revolucionar el mercado. Agradezco a todos los profesionales con los que trabajo. Estos son los únicos que nombro, porque hay mucha gente que trabaja conmigo, como mi padre Arturo, todo el equipo de Argentina, Uruguay, Ecuador, y mucha gente que nos vive pasando datos y nos mantiene al tanto de cómo están logrando tasas de preñez alrededor de toda Sudamérica estos nuevos tratamientos y tecnologías. Agradezco a vos, Juan Cruz, por el tiempo.
Gracias por la confianza y espero que se pueda armar un lindo debate. Espero poder responder una pregunta y bueno, debatiremos. Muchísimas gracias a todos. Javi, bueno, muchísimas gracias a vos. Te cuento que ahora sobre el final estabas con algún problemita de conexión, no sé cómo me escuchás. Si querés me busco conectar a otra conexión, a ver. ¿Me escuchás? Sí, te escucho ahí, pero en un momento las placas que venías mostrando se detuvieron, así que... Si querés puedo volverla. Si te parece, puedo volver a se, repetirla. no, se fue escuchando, no sé si te quedó ahí gente, si mostrabas la última placa que agradecías, la gente que te aporta datos, capaz que la mostrabas o la estaba puesta en la placa y esa placa se detuvo. Decime y lo puedo repetir. Si es algún concepto rápido, lo puedo repetir. Decime, lo puedo hacer, ¿eh? No tengo ningún problema. No, ya lo sé, pero eran la última, las últimas dos placas, Javi. ¿Se te escuchó bien? La imagen como que quedó más congelada. Bueno, tengo Bueno, algunas preguntas acá en el chat, sí. como para que nos puedas contestar, y algunas que me llegan también a través de WhatsApp, así que voy a estar, viste, de un lado para el otro. Nos preguntan si se podría iniciar la resincro no en el día 22, sino en el día 25, simplemente para no tener tanto riesgo de mortandad embrionaria. Sí, totalmente. De hecho, hay trabajos que lo están haciendo y colegas que sé que lo están haciendo con el tratamiento J-Cinch. Y sí, cuanto más nos corramos del día 22, ¿me escuchás? Sí, Sí, cuanto, sí. cuanto más nos corramos del día 22, o sea, cuanto más días pasen, tenemos menos riesgo del efecto luteolítico del benzoato estradiol. Como todos sabemos, tiene un riesgo luteolítico. Lo que hay que discutir la dosis que aplicamos de benzoato de estradiol y el momento. Yo creo que hay que hacer más trabajos. Todos trabajamos en proyectos de IATF y una sola pasada y hay pocos trabajos de investigación de resincro, porque es muy difícil muchas veces aplicarlo. Sí. De hecho, yo comercialmente a campo tengo pocos clientes que me piden la resincronización. Por más que yo sé que es una herramienta interesante, pero muchas veces no lo podemos hacer. Entonces, sí, por supuesto que se podría correr para evitar ese riesgo. Sí. Bueno, trabajaremos, creo que es un camino, Es ¿no? una La tarea pendiente. resincronización. Se habló y creo que últimamente se viene hablando también bastante del tema. Nos consultan que no nos podés decir, yo no lo conozco, del protocolo 7 y 7 de la Universidad de Missouri. Sí. ¿Lo conocés? ¿Tenés algo para decirnos, Javi? Yo sé que en Estados Unidos están trabajando en un montón. Está el Task Force of Reproduction, que es la unión de varias universidades, entre ellas la de Nebraska, South Dakota, bueno, donde está, ¿cómo es? Donde está Milo Willman, de Ohio, bueno, muchas universidades que se unieron, incluso el Clay Center, y están trabajando, tienen millones de protocolos. Nosotros, la ventaja que tenemos, y agradezcamos que tenemos el benzoato de estradiol, porque te permite trabajar en vacas en anestro y bueno, hubo algunas medidas de que hay posibilidades de que se restringe el uso, o sea que eso sería bastante negativo para la aplicación a campo de estas tecnologías. Yo creo que lo que están mencionando es un tratamiento a base de GnRH, si no me equivoco, pero bueno, no sé realmente qué tratamiento están. Podría hablar de mucho, hay uno de 6 días, hay muchas variantes, pero la realidad es que como los tratamientos a base de estradiol no existen, digamos, es una realidad. Todos nos envidian en el mundo porque podemos usar estradiol, sobre todo los países de Norteamérica y europeos. Pero bueno, que me disculpe quien hace la pregunta porque no sé bien, no recuerdo de memoria ese tratamiento. Tendríamos que verlo. Perfecto, perfecto.
Bueno, nos preguntan diferencias, que hay alguna otra pregunta relacionada, ahora te la voy a hacer, entre dispositivos de 1 gramo y de 0,5 respecto al porcentaje de anestro, ¿qué diferencia encontrás? Buena Y pregunta. también, y también, pero si querés respóndeme esa. Sí, Si, buena pregunta, porque uno tiene que, bueno, si uno usa más progesterona, esperaría que el dispositivo de 1 gramo, por ejemplo, libere más progesterona, produzca un mejor priming de progesterona y haga que las vacas se peleen más. Lo que hoy se está estudiando más que eso, porque la liberación no es tan diferente, por lo que sabemos de los estudios, entre un dispositivo de 1 gramo y de 0,6, 0,5, 0,58, como hay ahora 0,7, de muchas concentraciones. Lo que sabemos es que lo más importante, me parece, el tema está, por supuesto, en el grado de ciclicidad al iniciar un tratamiento y en la dosis de cipionato que vamos a dar. Alejo Menchaca en Uruguay tiene muy buenos datos de muchos animales, miles de animales, inseminados con dispositivos de 0,5 o 1 gramo y no tiene diferencias. Y lo que sí hay que prestarle atención al uso del cipionato. Lo más probable es que si usamos, tenemos animales con un alto grado de anestro, vacas con cría, lo mejor que podríamos hacer sería aumentar la dosis del inductor de ovulación para producir mayores concentraciones de estradiol circulante. Por supuesto vamos a tener algo de estro, digamos, de celo farmacológico. En ese trabajo sí. que hicimos con Juan Persi con pila ya por 2011, que fue muy interesante porque probamos el Lisegón. Las vacas que estaban en anestro profundo le damos benzoato estradiol como inductor de ovulación y manifestaban celo y no ovulaban. O sea, era una cosa Sí, muy increíble. Ahí es donde realmente vimos el efecto del estradiol. Pero más allá de sí. esto, el efecto de aplicar con folículos chicos, una vaca en anestro, aplicar cipionato de estradiol en una dosis más alta de vacas en anestro, es decir, usar un miligramo, por ejemplo, puede tener un efecto positivo en lugar de usar 0,5. Yo lo pensaría más de ese lado. Está perfecto. Teníamos la otra pregunta que te había dicho que estaba relacionada con dispositivo de 1 gramo 0,5. ¿Qué opinión tenías respecto a qué utilizarías en vacas de alta producción, de alto frame, de gran Bueno, peso, que están lactando? Si usarías en carne no habría generalmente. diferencia, Juan. En carne yo creo que no habría diferencia, no hay trabajo que demuestren eso. Ok, En producción de leche, bueno, es otra historia, porque ahí está el hígado, ahí lo tenemos que tener a Gabriel Bogo, a Juan Carlos Schopp hablando de esto, que son sí, sí. expertos de producción de leche, pero ahí tenemos otras interferencias, como por ejemplo la actividad hepática, que está muchísimo más elevada, el metabolismo mucho más elevado. Yo no Sí. sé, si hablamos de vacas de carne con mayor producción de leche de lo normal, porque tiene DEPS esa vaca, de que la producción de leche es más grande, no sé cómo repercute. Habría que ordeñar las vacas y ver realmente cómo es el efecto sobre el metabolismo de los estrógenos y progestágenos hepáticos. Sí. Sí, generalmente se lo asocio, las consultas vienen más del lado de las cabañas, ¿no? Que tienen vacas con mucho peso, que también nutricionalmente están con Sí, una por tasa ahí hepática mayor. Pero bien, el problema me parece que en esa condición de vaca extremadamente gorda, que muchas veces no toca superovular o inseminar, yo creo que ahí no está en el metabolismo hepático, sino que está comprometida la fertilidad de las vacas, porque como todos sabemos, y siempre repite el doctor Bo, Gabriel se va a acordar también lo que le digo, es que las vacas gordas son especies, es el insulino resistente, o sea, el problema es otro ahí. Las sí, sí. vacas obesas tienen otro problema de fertilidad, se hacen subfértiles o infértiles. Perfecto, perfecto, Javi. Una relacionada al J-Cinch, querés repasarlo, pero nos preguntan cómo debería ser el manejo para evitar tantas idas y vueltas al corral. Sí, buenísima pregunta, porque es muy práctica, a mí me encanta. Eh, lo ideal es inseminar a las 72 horas. O sea, hacemos 3 encierres, trabajamos siempre de mañana, colocamos dispositivo, retiramos de mañana, inseminamos al día 9 de mañana. Lo que nosotros hacemos desde el punto de vista práctico, cuando tenemos rodeos numerosos, más de 150 vacas que lleva su tiempo inseminar, o vaquillonas, porque generalmente J. Cinch está más destinado a vaquillonas cíclicas, es bueno, empezamos a inseminar. Si el lote es muy grande, vamos inseminando las despintadas sin GNRH a las 72 horas.
y vamos dejando, apartando en otro corral las que tienen la pintura intacta y le vamos aplicando GNRH en ese mismo momento. Cuando, por ejemplo, hacemos un corte a las 12 del mediodía, porque generalmente el personal quiere comer, comemos un asadito en la manga, seguimos trabajando después de una charla, por supuesto ahora con todas las normas de cuidado, con barbijos y demás, y manteniendo el distanciamiento social, pero bueno, seguimos trabajando, inseminamos nomás unas horas más tarde, o sea que estaríamos inseminando las que tienen la pintura borrada a las 72 y las que tienen la pintura intacta a partir de las 74, 76 horas, más o menos, como para tener una idea. Y con eso podemos mejorar la tasa de preñez en las que no manifiestan celo. Ahora, si son lotes chicos, y yo diría lo más conveniente inseminar todas las 72 horas, aplicar GNRH a las que no tienen celo, las que tienen pintura, y con eso, bueno, podemos igual lograr aceptables tasas de preñez. Sí. Perfecto. Perfecto, Javi. Tengo alguna relacionada a cuántos millones de espermatozoides mínimos tendría que tener una pajuela y qué opinás de la termorresistencia al momento de evaluación de semen, si se tendría que hacer sí o sí. ¿Quién hizo esa pregunta? Bueno, por favor, porque el otro día escuché una charla y aparentemente hay una grieta sobre la termoresistencia. No, yo voy a dar mi opinión y lo que está en la bibliografía. La termoresistencia, bueno, es una prueba que está avalada. Hay muchos que sostienen que no sirve para nada porque uno con la termoresistencia no puede evaluar lo que ocurre en el tracto genital de una hembra. Es imposible. Más cuando uno abrió una pajuela y está en un tubo de can, en un baño María, a 37 grados, sin todos los nutrientes que tiene el útero de una hembra. O sea que, desde ese punto de vista, yo pienso que no tiene tanto sentido. Ahora, desde el punto de vista de los que saben, como el doctor Albert Barth, que es uno de los que le impulsa, bueno, o por ejemplo ST Genetics, que hacen la evaluación a las 3 horas de congelado el semen, bueno, hay que respetar. Entonces, yo creo que es una prueba más, es importante hacerla. Lo importante también es hacer la evaluación a la hora cero del semen, porque muchas veces los veterinarios vamos a inseminar y ni siquiera evaluamos el semen confiando que todo el semen preña igual. Y no es así. Uno muchas veces se pone, en general a los centros no les conviene, generalmente estamos encontrando muy buena calidad de semen antes de inseminar, pero siempre vale el esfuerzo, vale la pena evaluar a una pajuela, evaluar la utilidad individual, hacer una tinción de eosina y nigrosina, y si se quiere evaluar a las 2 horas o 3 horas, bárbaro. No todos los toros van a encontrar diferencia entre toros, hay toros que preñan bien y a las 2 o 3 horas está todo el semen muerto, alterado, pero bueno, es un parámetro más. Con respecto a la cantidad de espermatozoides, y el gold standard, que hablan todos, tiene que ser 10 millones de espermatozoides vivos, mótiles y rectilíneos. O sea, que la motilidad sea rectilínea. Hoy sabemos que, por estos nuevos estudios que andan dando vuelta de cómo es el movimiento espermático del humano, que se podría traspolar al bovino, que en realidad el espermatozoide nada en 3 dimensiones, no nada en 2 dimensiones como lo vemos en un microscopio, muchas veces ni siquiera tenemos contraste de fase. Entonces, evaluar eso, hay otras cosas que nos estamos perdiendo. Ojalá tuviéramos más tecnología para sacar más conclusiones. Si tuviéramos un CASA, podríamos evaluar cuán rectilíneo es esa movilidad. Pero bueno, yo creo que cualquier evaluación sirve. Van a sacar distintas conclusiones según el laboratorio. Pero les digo a todos, por experiencia, yo no tengo tanta experiencia, pero por experiencia de nuestro equipo de trabajo, sobre todo mi papá, que lleva más de 45 años en reproducción, evalúa el semen, no te cuesta nada. Sí, gran recomendación. Muchas veces hacemos los trabajos sin chequear esa parte fundamental. Javi, te voy a hacer una de las últimas relacionada a la transferencia, y es algo que ya te lo voy a contar, que lo tengo en la cabeza, pues se lo he dicho a Marcos, pero va relacionada a las receptoras, que generalmente se dejan para recibir esos embriones, o las receptoras, a las peores vacas, y ¿considerás que cambiaría los resultados en cuanto a preñez o productividad si se eligieran mejores vacas como receptoras? Totalmente. Como decía en la charla, yo creo que bueno, la receptora tiene que ser la cabeza de parición. Uno tendría que seleccionar, sobre todo ahora que hay más tendencia a usar embriones en rodeos comerciales, es decir, elegir la cabeza por 2 razones. Primero, porque son las más fértiles, por algo se preñan antes. Y segundo, que si quedan vacías a la transferencia de embrión,
uno las puede sincronizar rápidamente o rápidamente las va a preñar el toro. Lo más caro en esto, en estas técnicas de in vivo, in vitro, el cuello de botella, es el costo de producción de mantener una receptora vacía. O sea, estamos hablando del mismo concepto. La vaca tiene que producir en lo posible un ternero por vaca y por año. Entonces, desde el punto de vista de la producción, es lo más caro del sistema. De hecho, bueno, es el cuello de botella. Entonces, en conclusión, seleccionen las mejores receptoras, porque estamos aplicando una técnica de muchos gastos, mucha tecnología, digamos, el productor que nos contrata, hay mucha expectativa a ver si logramos preñar, y encima cuando vamos a transferir tenemos receptoras que son subfértiles. Bueno, ahí va mal. Entonces yo creo que habría que tener los mismos conceptos que para seleccionar vacas para inseminar. Es lo mismo, hacer tacto preservicio, evaluar qué van a comer, ir al campo, comprometerse con cómo va a ser el seguimiento los próximos 30 días, porque después las sorpresas y explicar mal los resultados, siempre la culpa la tiene el técnico veterinario o el semen, depende. Y te voy a sumar una, que es lo que yo creo que, por lo menos desde nuestro lugar, tenemos que trabajar, la sanidad de esas receptoras. Totalmente. Bueno, no nombré el aspecto sanitario. No, Juan. Nutrición. No, te lo entiendo. Sanidad. No nombré, hay algo que vos no lo quise nombrar porque, bueno, se hacía muy larga, pero hay algo que siempre hablamos con vos y que hemos hecho algunos trabajos de investigación y que Coquito Mattioli está muy metido en eso. Bueno, hablar de Coco para mí es un honor porque además fue mi profesor de fisiología, pero Coco desarrolló un producto que es muy bueno, que ustedes lo tienen y que habría que hacer muchos trabajos en Argentina. Creo que esa es otra pendiente, es evaluar el efecto de productos como el adaptador, y lo digo sinceramente, no porque tenga ningún compromiso ni nada, evaluar su performance de uso sistemático en rodeo. No lo sabemos. Hay zonas que tienen más carencias que otras, y sería muy bueno poder usarlo tanto en programas de tiempo fijo como en transferencia de embriones, ¿por qué no? Sí. Tenemos gente que lo viene haciendo hace años, se compararon, siempre uno busca esa comparación, hacer el tratado versus el no tratado. Sabemos que para tener valor estadístico necesitamos siempre mucho N, pero nos ha demostrado muy buenas tendencias y muy buenos resultados. Hay trabajos con estadística que nos dieron muy bien. Es una recomendación muy potente, pero lo otro que te mencionaba es porque hemos venido prestando un poquito ese servicio de diagnóstico en algunas cabañas, donde nos encontramos con algunas sorpresas en las receptoras ante los malos resultados o resultados no del todo buenos, y capaz que te encontrás con una receptora que tenía algún problema sanitario. Y me parece que es un tema súper interesante también para empezar a trabajar. Tengo una más relacionada al J-Cinch, la última que te hago, así te dejo, estamos cerca de las 9 de la noche. Nos preguntaban en rodeos con sangre índica si se debe acortar el tiempo entre el retiro y la IATF en el programa J-Cinch. Bueno, también. Ahí, bueno, yo no nombré, pero Andrés Cedeño, que es parte del grupo de J-Cinch, también que está trabajando en su tesis de doctorado. Andrés trabaja mucho con razas índicas en Ecuador, donde él vive, y están aplicando un protocolo J-Cinch de 7 días con un proestro prolongado, con los mismos conceptos que usamos nosotros para las vacas Bostaurus y vaquillonas. Y lo que ellos encuentran es que en vaquillonas no hay diferencias, o sea, se preña mejor con el protocolo de 6 días, y en vacas con cría tienen unos mejores resultados con el tratamiento de 7 días. La verdad que los trabajos de Andrés son muy interesantes. Yo no tengo tiempo para mostrar todo, pero me encantaría poder mostrar los trabajos de Andrés. Estamos muy en contacto porque el equipo J5 está todo el tiempo comunicado y sabemos los datos de todos. Así que es un tratamiento que es muy promisorio el resultado hasta ahora, y los datos son muy buenos, muy aceptables. Incluso Andrés siempre reporta que a nivel comercial también está obteniendo muy buenos resultados. Sí. Buenísimo, Javi. Bueno, te dejo
como para que hagas algún cierre, te quieras despedir. Te Ah, bueno, agradezco realmente muchísimo. por favor. La verdad que me encantó que nos puedas acompañar. Hacía rato que tenía ganas de contar con tu presencia y me parece que estamos como en el momento justo, a pesar de que algunas IATF ya arrancaron, pero tener este panorama de alguien que no solamente lo estudia, sino que además lo aplica y en Rodeo de la Pampa, ¿no? Que para los que no conocen mucho, son zonas de una gran dificultad, pero lograr que la gente te haga los movimientos en algunos campos en La Pampa, la verdad que es todo un desafío. Y nada, esa combinación, te vuelvo a repetir, de academia, de estudio, de alguien que se esfuerza muchísimo, combinado con la experiencia de tu padre y la práctica, ¿no? Poder transmitirle al veterinario y al productor que esto es algo fabuloso. Nada, es muy meritorio y me encantó tenerte. No, bueno, yo te agradezco de nuevo. A mí me encanta hablar de esto. Vivimos hablando de esto. Es una vida dedicada a esto. Bueno, yo creo que estamos en el momento justo, además, porque muchos veterinarios nuevos se están metiendo en temas. Es importante que haya una masa crítica cada vez más grande en este país. Este país tiene un potencial enorme. Tenemos todo para crecer. Tenemos un campo muy pujante. Tenemos equipos de reproducción y de nutrición de todas las disciplinas muy destacados. Y bueno, hay que seguir para adelante, hay que pensar siempre en mejorar y bueno, y llevar nuestra profesión, al menos que aporte un granito de arena, pero que sea parte de esta ganadería de la que estamos todos orgullosos. Así que bueno, te agradezco. Gracias, Javi. Bueno, Bueno, les recuerdo a todos, esto va a quedar disponible, luego lo vamos a subir al canal de YouTube y seguramente les estemos enviando una encuesta. Es, como siempre digo, importante que nos respondan 2 minutitos para respondernos la encuesta. Nos ayuda a mejorar, a darle una devolución a Javi también, pero para aprender fundamentalmente. Y además van a tener la posibilidad de dejarnos su correo electrónico por si quedó alguna consulta, alguna duda. Nosotros les vamos a estar transmitiendo a Javier después las dudas o los correos electrónicos de quienes así lo quieran. Les agradezco muchísimo. Seguramente tengamos alguna webinar más en el mes de octubre como para darle un cierre a esto que yo lo considero ha sido tremendamente exitoso y que nos permitió, por lo menos trato de sacarle el lado positivo a la situación que estamos atravesando, de que nos enseñó a trabajar de una manera distinta, a poder llegar a un montón de lugares y a poner a disposición de veterinarios tanto de Argentina como de la región, que se han sumado siempre, la calidad de disertantes que tuvimos. Buenas noches y los espero en la próxima.